Yo no soy un político delincuente, señora, no se lo puedo consentir. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gat al Agua. Tras más de 4 horas de comparecencia, hoy, en el Congreso de los Diputados, esta noche, Rodrigo Rato rompe su silencio en El Gat al Agua. En los próximos minutos, su silencio mediático, evidentemente, en los próximos minutos se va a sentar en este plató para dar cuenta de muchas de las afirmaciones que hoy ha pronunciado en la Cámara Baja. Por ejemplo, ¿qué ha querido decir cuando ha asegurado que hasta 3 personas le dijeron en 2012 que el gobierno del PP le quería meter en la cárcel? Durante los meses de marzo y febrero del año 2015, 3 personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular, me avisan de que el gobierno me quiere meter en la cárcel. Año 2015. Rato, expresidente del gobierno, exgerente del FMI y expresidente de Bankia, entre otras muchas cosas, ha guardado en los últimos años un escrupuloso silencio sobre las innumerables acusaciones que ha recibido de sus enemigos y, ojo, de sus propios compañeros de partido. Hoy en el Congreso ha dicho cosas como esta. Y en febrero, principios de febrero del año 2015, la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de mí, que voy a tener problemas por mis declaraciones de Hacienda. ¿Sabía el gobierno que Rato iba a ser detenido? ¿Orquestó el Ejecutivo de Rajoy esa operación? Le vamos a preguntar también por el día de su detención, el 16 de abril de 2015. Unas imágenes que van a ver en estos momentos en El Gato. Ante decenas de cámaras avisadas previamente de su detención, la policía entraba en su casa, ahí lo ven, y se lo llevaba a dependencias judiciales. Para la opinión pública, Rato estaba sentenciado. ¿Se ha repuesto el exministro de esas imágenes? Pese a lo que dice de él, Rato tiene una única condena de 4 años y medio por el uso y control de las llamadas tarjetas Black. Está pendiente de lo que diga el Supremo. Hoy ha vuelto a defender su legalidad, el de las tarjetas Black, como sistema de retribución. Nadie me dice, tengo dudas sobre esta cuestión. A mí se me dice, esto está declarado a Hacienda, y las que me dieron a mí tenían que ver con mi remuneración como miembro del Consejo de Dirección. ¿Que ahí hubo errores? No los voy a negar, ya los estoy pagando, aunque solo sea desde el punto de vista reputacional. Y sobre los convulsos momentos del año 2012, con los primeros meses del gobierno del PP, tras la nefasta herencia económica de Zapatero, hoy Rato ha desvelado que el Ejecutivo de Rajoy pidió un rescate completo al país, a España. Pero solo desde la Unión Europea se le ofreció uno, el bancario, que es el que finalmente España aceptó. Nadie me dice, tengo dudas sobre esta cuestión. A mí se me dice, esto está declarado a Hacienda, y las que me dieron a mí tenían que ver con mi remuneración como miembro del Consejo de Dirección. ¿Que ahí hubo errores? No los voy a negar, ya los estoy pagando, aunque solo sea desde el punto de vista reputacional. En junio del 2012, España solicitó el único rescate que le ofrecieron, un rescate bancario de 100.000 millones de euros a cambio de un programa monitorizado por la Comisión, el BCE y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, interesantísima comparecencia de esta mañana de Rodrigo Rato, que en los próximos minutos va a estar sentado en este plató, el del Gat al Agua. Interesante entrevista, como les digo, al que estuvo llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP y que hoy está bajo la lupa mediática. Serán en unos minutos. La actualidad de este martes también nos deja otros asuntos. Artur Mas, uno de los ideólogos del proceso independentista, el impulsor del referéndum ilegal del 9 de noviembre, el que debe responder con una fianza de 5 millones ante el Tribunal de Cuentas y todavía no lo ha hecho. Hoy ha anunciado que deja el cargo de presidente de lo que todavía queda de Convergencia y Unió para poder afrontar adecuadamente sus procesos judiciales. Al expresidente huido Puigdemont, Artur Mas le lanza el siguiente mensaje. I els principis que m'han guiat en la meva actuació política, i això només pots demostrar en els moments més complicats de tots, són, primer és el país, després ve el partit y después ve la persona. Se refería a Puigdemont, que hoy ha presentado junto a Oriol Junqueras sus credenciales como diputado. Pero el galimatías sobre quién va a ser el próximo presidente catalán sigue sin resolverse. Si ayer les contábamos que el propio Carles Puigdemont pretende ser investido como nuevo líder de la Generalitat desde Bélgica, de manera telemática, hoy hemos conocido que Esquerra no está por la labor, con lo que no facilitaría que ello ocurra en la mesa del Parlamento.
¿Qué escenarios se abren entonces? ¿Estamos abocados a meses de tediosas negociaciones? ¿Se van a repetir las elecciones autonómicas? Lo abordaremos en un minuto. Y por cierto, el proceso independentista ha hecho que en 2017 no se abordasen otros asuntos de sumo interés en nuestro país, como la viabilidad, por ejemplo, del sistema de pensiones. Poco a poco vamos conociendo algunas de las propuestas de los partidos, sabedores todos ellos, de que es un tema impopular y que arrastra 9 millones de potenciales votantes, los pensionistas. Aunque si la solución es la propuesta del PSOE de subir impuestos, mal vamos. Les anuncio que vamos a proponer la creación de 2 nuevos impuestos. El primero, el impuesto de las transacciones financieras, y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. Interesante Gatalagua el que tenemos esta noche en De Martes. Les presento ya, sin más dilación, a la mesa que nos acompaña. Está con nosotros Juan Arza, a quien ya saludamos. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como saben, Juan, justo después de las elecciones catalanas, el pasado 21 de diciembre, fue, bueno, yo creo que incluso trending topic, muy comentado, porque presentó su renuncia, su dimisión al frente de la Secretaría, ¿no?, de Estudios, ¿no?, Programas del Partido Popular de Cataluña. Así es. Pero, Juan, pese a ello, vas a seguir, entiendo, dando la batalla que has dado durante estos años, ¿no? Bueno, yo hace 20 y pico, más de 20 años que soy militante del Partido Popular y no voy a dejar de serlo. Sigo creyendo en los ideales del Partido Popular que en su momento me llevaron a afiliarme y sobre todo también me une muchísimo la fidelidad a toda la gente que conozco, que pone su corazón, que pone su tiempo, su energía, sin ninguna retribución en muchos casos, para el partido y para el bien de España, ¿no? Entonces eso no ha cambiado en ningún sentido. Esos 4 diputados en el Parlamento de Cataluña de las últimas elecciones, Juan, ¿no crees que signifique el fin del PP en esa comunidad? Yo confío en que no. Yo confío en que bueno, pues sea una crisis que nos empuje quizás a hacer los cambios que deberíamos haber hecho en otras condiciones. A veces uno tiene realmente que darse un batacazo para darse cuenta de que tiene que cambiar y espero que eso sea lo que nos pase a nosotros y que recuperemos pues el espíritu que teníamos en otros momentos, ¿no? Y que nos llevó a conseguir resultados muchísimo mejores. Gracias, Juan, por estar esta noche en El Gato. También está con nosotros el diputado del Reino de España por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina. Diputado, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal las Navidades? ¿Cómo han ido? Pues muy bien, en familia, ¿Sí? Muy feliz, porque yo la verdad es que con mis hijos y con mi mujer estoy muy feliz en casa. Imagínese que dice lo contrario. Yo soy con mis hijos y mi mujer, pues lo paso mal y demás, claro, no sale usted de aquí, vamos. Bueno, gracias, diputado, por estar con nosotros. También se reincorpora este 2018 al Gatalagua Rocío Monasterio. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal la Navidad? ¿Bien? Bien, bien, con 4 niños, lo hemos pasado muy Movidito. bien. Movidito. Y no me pregunte por el Real Madrid. Sí, mejor, de fútbol ni hablamos, mejor, claro que sí. También 2018, sigue en el Gatalagua. Cristina Seguí, muy buenas noches. ¿Qué tal? Y en 2019 y 20, ¿no? Y no hay más. Bueno, me dicen los mentideros que usted fue una de las reinas magas que desfiló por Valencia el otro día, ¿no? ¿Es verdad? Bueno, había una que tenía cierto parecido, pero... ¿Qué más quisieran? ¿Qué más quisieran? En algunas cosas éramos un poco distintas. Sí, ¿no? Estuve, no obstante. Hombre, claro. Y si quieres te puedo comentar con detalle cómo fue el asunto. Pero... Que en el cero seguimiento, ¿no? O poco seguimiento. Bueno, para los suyos, yo siempre digo que pagamos los hobbies del alcalde. La cabalgata maravillosa de los Reyes Magos fue el día 5, ahí también estuve, y era apta para niños, y esta era pues un tipo lupanar soviético, ¿no? Puño en alto todo el mundo. Ahí vemos imágenes de esta cabalgata de las... ¿no? Republicana, celebrada con 3 reinas magas. Bueno, en fin, festa de la infantesa. Bueno, poco seguimiento, afortunadamente, por intentar desvirtuar las costumbres. Gracias, Cristina, por estar con nosotros en El Gato. Nosotros. Y bueno, yo creo que el tertuliano estrella, para mí y para todos ustedes, Miguel Durán, que les saludo en este 2018, que le veo en plena forma. Miguel, buenas noches. No es consentible eso, porque eso iría en detrimento de mis compañeros. Y efectivamente, yo no lo puedo aceptar. muy bien dicho. O sea que, y además, Yo digo lo que la audiencia dice, Miguel, que es soberana, como sabes. sé que es una adulación provocadora que no puedo consentir, pero en todo caso hay que agradecerla siempre que cuente con la comprensión de mis Del resto, colegas. ¿no? Efectivamente. Y a mí sí, vamos, yo lo he pasado en familia también, trabajando también. Pude reunir entre familiares y amigos a 60 personas en la Nochebuena, que para mí la Nochebuena es una
fiesta muy entrañable donde rememoramos las raíces extremeñas con dulces de mi pueblo de Azuaga. Y en la noche de fin de año, pues otros 61 nos reunimos, esta vez fuera de casa. Y he trabajado un poco, Rocío con 4 niños, yo con 4 kilos de más. Sí. No se te nota, Miguel, no se te nota. No, se te ve... porque ya en estos 3 últimos días he hecho un reset y voy rebajando. A mí sí me puedes preguntar por el Real Madrid, no, yo no tengo ningún problema. Puedo incluso establecer un paralelismo entre el Real Madrid y el PP. Bueno, de Miguel voy a hacer una pequeña confesión, y es que una vez me enseñó cómo hacer uno de los batidos que toma él a diario de frutas, ¿no?, de verduras y demás, supuestamente que son para su sistema inmunológico. Bueno, me lo enseñó y a la semana siguiente no vino al Gato porque tenía la mayor gripe que ha pillado en toda su historia. Digo, gracias, Miguel, muy efectivos estas recomendaciones tuyas. ¿Quieres el paralelismo entre el PP y el Madrid? Por favor. Es muy fácil, ¿eh? Mira, el PP y el Madrid son, a ciertos niveles electorales, un asquito. Pero el PP sigue confiando en que la economía le salve, y el Madrid, de Zidane y de Florentino, siguen pensando en la 13ª Copa de Europa. Así se consuela todo el que quiere. Claro que sí, que sigan, porque este año A ver, desde luego ¿quién no la tiene van a 12 conseguir. copas? Bueno, ¿cómo pueden participar en este interesante gato que les hemos presentado? Lo pueden hacer como siempre a través del WhatsApp, enviando sus comentarios, preguntas, sugerencias al 670-03-4543, 670-03-4543, a través de nuestra red social Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo. Ahí pueden también interactuar, y como siempre a través de YouTube, en nuestro canal, en nuestra cuenta Intereconomía TV, nos pueden ver en directo. Pueden comentar el programa, o si no tienen tiempo esta noche, pueden mañana ver los mejores momentos del mismo o el programa en su integridad. Y por cierto, ¿quién quieren ustedes que esta noche se lleve el Gato al agua? Lo tengo aquí escondido. Este trofeo, ¿quién quieren que se lo lleve esta noche? Ya lo saben, que la terna hoy es difícil. Está Juan Arza, está Miguel Barrachina, está Rocío Monasterio, Miguel Durán y Cristina Seguí. ¿Cómo pueden votar? Pues a través, nuevamente, de YouTube, a través de sus teléfonos móviles. Se descargan la aplicación de YouTube, se meten en nuestra cuenta Intereconomía TV y ahí verán la encuesta y pueden votar en directo. Y por cierto, a lo mejor comienzan votando por Miguel Durán porque les gusta su intervención, luego les gusta más a Cristina Seguí, pueden incluso cambiar su voto según cómo avance el programa. O pueden votarme solo a mí. O votárselo a Cristina. Cristina se vota ella misma, con lo cual ella ya tiene un voto porque se suele votar ella a sí misma. O sea que... Podemos ofrecer recompensas a los que nos voten. Eso también es verdad, eso también. Yo les puedo ofrecer una tira de cupones de la 11, pero en fin. Pues mire. Bueno, tiempo ya, venga, de brindar, de amenizar esta noche con algo de vino. Hoy les presentamos este fantástico Cueva de los Judíos, que es de la denominación de origen de Mondéjar, de las bodegas Mariscal. Es un reserva del año 2012. Yo no lo conocía, debo reconocerlo, y lo he probado y es francamente bueno. Así lo han calificado nuestras enólogas. Buenas noches a todos, somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoy, y como cada noche nos encontramos aquí presentando la Bodega del Gato. En esta ocasión les traemos un vino tinto de bodegas Mariscal. Pertenece a la denominación de origen Mondéjar. Se trata de Cueva de los Judíos. Es un reserva de la añada 2012 y su nombre rinde homenaje a las famosas cuevas situadas al lado de los viñedos empleados en su elaboración. Andrea se refiere a una cripta semisubterránea que se encuentra en Mondéjar, al lado de la ermita de San Sebastián, en cuyo interior podremos encontrar un increíble conjunto escultórico de principios del siglo XVI, con más de 60 figuras del tamaño algo superior al natural, representando diferentes escenas de la Pasión de Cristo. Bueno, pues sin duda merece la pena visitarlo. Pero pasemos al vino protagonista de esta noche. Es un vino elaborado con uvas de la variedad Tempranillo y Cabernet Sauvignon, y que ha pasado unos 14 meses en barricas de roble. Por cierto, ¿se puede obtener directamente en la página web de la bodega? Sí, claro. Ah, muy bien. Pues... Sí, es una de las características buenas que tiene esta bodega, y además intenta fomentar porque sus precios son más económicos. Fenomenal, pues nada. Pero bueno, pasemos a la cata, que es lo que más nos gusta, como siempre. Pues el color es así un rojo cereza, bastante brillante, limpio. Un poco granate, con una capa baja media, más o menos. ¿Y qué tal en nariz? Pues me gusta. ¿Sí? Tiene... Ya parecen más aromas terciarios, sí, pero sigue teniendo ahí un toquecito de fruta... Un poquito pasada, ¿no? Quizás sí, un poco compotada, basificada, algo más negra. Como un poco más mermelada para mí. Y bueno, en la boca... Pero interesante.
En la boca es muy... A ver, es un vino agradable, que pasa bien. Se nota la madera un poquito en la lengua, pero está muy bien integrado con la fruta. Es fresco, o sea, Sí, invita... tiene muchísima frescura, con lo cual va a ser perfecto para disfrutar de él estas Navidades. En conclusión, es un vino muy interesante, buena muestra de los vinos que se hacen en Guadalajara. Y bueno, con esto terminamos por hoy, no sin antes recordar el vino que hemos catado esta noche. Cueva de los Judíos es un Reserva 2012 de Bodegas Mariscal, de la denominación de origen Mondéjar. Pero no olvidéis que el vino, con moderación, es salud, placer y cultura. Fantástico este vino, Cueva de los Judíos, que os ha parecido, que lo habéis presentado. Juan, que te he visto que has sido el primero en catarlo. Bueno, hombre, tampoco hace falta que me dejes sin evidencia, ¿no? Pero apenas le da un sorbito que ha sido suficiente para comprobar que es un buen vino, sí, señor. Yo voy a Miguel, proceder. ¿qué? Venga, procede en directo, a ver. Primero se huele, luego se le mira el color. Eso es, dale. No, sobre todo míralo. Claro, pues si no... ¿Qué tal? Rocío, ¿tú lo has probado? No, y soy una ignorante total de vinos, tengo que reconocerlo. Bueno, ¿qué te ha gustado, Miguel? Sí, Rico, ¿no? El olor daba la impresión de más fuerte, pero luego al gusto está muy potable, sí. No es tanto. Diputado, ¿qué tal? Pues yo creo que está excelente, me parece muy bueno. Qué bien. Y además lo he notado fresco, debe ser que ha estado en la calle durante más de 5 minutos. Porque Madrid es una nevera hoy. Eso es. A Cristina, como le he pedido que esta noche vea con moderación, no le pido su opinión. Bueno, señores, hacemos un brevísimo consejo y enseguida, después de la publicidad, estamos aquí de vuelta para esta interesante entrevista. Atención, con Rodrigo Rato y otros asuntos de actualidad que a buen seguro serán de su interés. Hasta ahora. Yo no soy un político delincuente, señor, no se lo puedo consentir. Pasan 20 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gat al Agua en directo analizando diversos asuntos de la actualidad. Como saben, en el año 2017 prácticamente no se ha hablado en España de otra cosa que no fuese el desafío independentista catalán. Un órdago de muchísima enjundia al Estado, a la convivencia, a la libertad. Fue un ataque en toda regla al Estado de Derecho que de momento se está resolviendo, como ustedes saben y como vieron el 21 de diciembre. Pero hablar tanto de Cataluña y de ese desafío independentista ha hecho que se empañasen y no se hablase de otros asuntos que también son de suma importancia y que si no se abordan urgentemente en este año 2018 puede traer más problemas de los que ya están acarreando. Es, por ejemplo, el sistema de las pensiones. Como saben, a día de hoy estamos abocados, no sé si a la quiebra o a que un sistema que es absolutamente insostenible. Saben que el Gobierno ha tenido que pedir un préstamo a la Seguridad Social al Tesoro este año de 15.000 millones para poder hacer frente, entre otras cosas, a las pagas extraordinarias. Poco a poco los partidos, con la boca muy pequeña, van proponiendo algunas de sus recetas. Entre otras cosas, no hablan de un asunto que es impopular, ya que hay cerca de 9 millones de pensionistas. Se prevé que para el año 2050 haya 15 millones y los pensionistas evidentemente votan y no van a votar a los partidos que se atrevan a decir que a lo mejor van a percibir una pensión menor o que se va a alargar la vida laboral, etcétera, etcétera. Hoy, Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, ha hecho la siguiente propuesta para intentar sostener el sistema de las pensiones. Les anuncio que vamos a proponer la creación de 2 nuevos impuestos. El primero, el impuesto de las transacciones financieras, y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. Si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país, es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones. Bueno, la reacción, ahora veremos algunas de ellas, pero me ha llamado mucho la atención la de Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, quien acusaba directamente de plagio a Pedro Sánchez y de haber imitado Don't Innovate, decía una campaña publicitaria. En cualquier caso, es buena noticia que otros partidos hagan suyas nuestras propuestas. Los impuestos a la banca son una necesidad democrática, social y económica. Esto decía el líder de Podemos. Les hemos preparado un informe, porque aquí en Intereconomía algunos otros partidos también lo están diciendo. Este año 2018 va a ser crucial. Los españoles van a tener que elegir, nuestro país,
entre salvar el sistema de las pensiones u otras cosas, como por ejemplo en este caso puede ser el sistema de las autonomías. Les hemos preparado con números cuánto cuesta una y otra para dar ideas a los políticos de qué es lo que se puede hacer. Vean. Esta es la realidad del sistema de pensiones. Cada vez más pensionistas con una retribución mayor durante más años. Algo falla. En 2050 habrá 15 millones de pensionistas, 6 millones más que ahora. Y a eso hay que sumarle el incremento de la pensión media en España, actualmente en los 1.068 euros. Y nadie realmente se pregunta por su sostenibilidad, por cómo salvar el sistema. Habría que empezar por cambiarlo, por generar más ingresos o reduciendo gastos. Pero no es tarea fácil cuando hay un desembolso desorbitado en las autonomías, por ejemplo. ¿Cómo se van a reducir gastos para poder pagar pensiones si en las comunidades autónomas el Estado se gasta 90.000 millones de euros al año? A ello hay que sumarle las partidas de subvenciones, inversiones, obras y servicios, con lo que la cantidad asciende a casi 165.000 millones de euros. Frente a ello, las pensiones en España suponen un coste total de 125.000 millones, es decir, que para mejorar la cantidad que cobran los pensionistas con menos ingresos hay un margen de 40.000 millones de euros al año, una cantidad que sería algo inferior dado que el Gobierno central debería asumir una parte del coste de los servicios que dan a las comunidades autónomas y que no están cubiertos por los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Pero ahorrándonos el coste de las autonomías, ¿podrían garantizarse las pensiones? La respuesta es no, pero sí ayudaría. Bueno, sistema de las pensiones. Ahora enseguida veremos qué es lo que dice el Gobierno. El ministro de Guindos ha hablado diciendo que están absolutamente garantizadas. Entiendo que a base de emitir deuda. También ha hablado el ministro de Industria. Bueno, desde luego no hay que lanzar un mensaje de alarma porque evidentemente que los pensionistas van a cobrar sus pensiones. Pero ¿hasta cuándo? Si es que se puede delimitar en el tiempo. Venga, turno de reflexiones en la mesa. Hombre, el primero que ha salido hoy ha sido la gallina caponata de la economía, que es Pedro Sánchez, peleándose con el otro, a ver si parece más tonto que el primero, ¿no? Y sin percatarse de que la alta fiscalidad pues destruye el empleo y que de ahí salen los ingresos de las cotizaciones sociales y de estos emana la fuente de las pensiones, ¿no? Además, lo que ha sido especialmente molesto por parte de Pedro Sánchez es que en ese lenguaje tramposo, creyendo que la sociedad es estúpida, ha adquirido esa jerga podemita de meterse con la banca, tramposamente, cuando no es la banca, es exactamente las cajas de ahorro, las cajas públicas, cajas que, por cierto, él ha ostentado cuando era consejero general de Caja Madrid, y que han reventado, han dilapidado, han arruinado, junto con los ahorros de muchísimas personas, pues políticos del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida, y los dos grandes sindicatos que siempre han funcionado como si fueran partidos políticos, que son Comisiones Obreras y UGT. Y esto no se le puede ocultar a la gente, porque entonces estás pues eso, tratándolos de estúpidos. Habría que preguntarles si estos impuestos que quiere colocar a las personas y que además acabarán gravando el bolsillo del ciudadano, no a la banca, sino que esta lo hará repercutir en sus clientes, no habría que ponérselos a esos partidos políticos, a los partidos políticos que se han encargado de arruinar las cajas de ahorros, y cuyo modelo además no se puede seguir copiando ni perpetuando, ¿no? Las pensiones se residencian exclusivamente sobre el número de trabajadores. Por tanto, hay una doble tensión. Primero desaparecieron 3.700.000 cotizantes, hubo un desplome en los ingresos y luego ha habido un aumento en los gastos obligado porque hubo mucha gente que tuvo que prejubilarse o aquellos que estaban ya por encima de los 65 optó por jubilarse. Esto no ha mejorado en los primeros años de creación de empleo porque los salarios de los nuevos trabajadores eran muy bajos. Sin embargo, 2017 es el año de inflexión, es decir, este año que se acaba de cerrar, 5.000 millones de ingresos más y aproximadamente 1.000 millones de gastos más. Es decir, el agujero, la diferencia se ha reducido sustancialmente. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la clave? Solo hay una clave, que es introducir un mayor número de españoles en el puesto de trabajo. Es decir, los últimos 611.000 cotizantes
nuevos de los últimos 12 meses no son suficientes. Y el objetivo del Gobierno de acabar con 20 millones de cotizantes en 2020 probablemente tampoco sea suficiente. Por eso las medidas que han entrado en vigor el 1 de enero, por ejemplo, para que jóvenes puedan entrar pagando tan solo 50 euros de la tarifa plana, que el primer año no te reporta nada, pero en el siguiente año ya cotizas con normalidad, o para aquel trabajador que se va a jubilar, que al Estado no le interesa que se jubile el autónomo y que cierre el restaurante, y que ya desde el mes pasado puede compatibilizar, es decir, puede seguir con el negocio abierto, que es lo que España necesita. España es una gran nación con un solo problema: trabaja muy poca gente. Alargar el periodo de tanto la entrada como la salida del trabajador. Incluso había una tentación muy humana y también muy española de agotar la prestación por desempleo. Es decir, oye, yo me quedo parado, tengo derecho a 2 años. La capitalización del 100%, es decir, que el parado pueda cobrar a cambio de abrir un negocio, de ponerse a trabajar, pueda cobrar el 100% de los 2 años de paro y trabajar ese mismo día, ha sido un efecto utilizado por cientos de miles de empleados. Y por tanto, conseguir que haya mucho más trabajadores es la solución para hacer viable el sistema de pensiones. Pero vamos a ver, lo primero, tenemos que entender una cosa: todos estos políticos nos han estado mintiendo durante años, porque el problema de las pensiones no es de ahora, ni de hace un mes, ni de hace un año, es de hace muchos años. Y estos mismos políticos mentirosos son los que nos van a dar la solución. Yo desconfiaría, ¿no? El sistema de pensiones, el fundamental problema que tiene es que es una estafa piramidal. Es una estafa a todos los españoles. Y el problema fundamental que tenemos no son los salarios, ni son las cajas, no. Es un problema demográfico. Es el invierno demográfico. Resulta que si no nacen niños, no tenemos nuevas aportaciones, no tenemos jóvenes que se ponen a trabajar, y en cambio tenemos muchos mayores, se nos incorporan toda la generación del baby boom de los 60, pues efectivamente la pirámide demográfica está invertida y es imposible de sostener. Es un sistema insostenible y esto hay que contarlo. Pero esto no es algo que no tenga solución. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Ahora mismo tenemos un sistema de reparto, pues podemos pasar a un sistema de capitalización mixto, ¿no? Que tenga un pilar fundamental de reparto, otro de reparto obligatorio y otro voluntario de aportación, ¿no? Pero lo primero que tenemos que defender es que queremos gestionar con libertad el fondo de pensiones que nos hemos ganado los españoles. No es algo que nos da el Estado, no, nos lo hemos ganado, es de los españoles. Con nuestro trabajo queremos gestionarlo con libertad y queremos defender la propiedad de nuestro fondo de pensiones, que ahora mismo pagamos, y los que estamos pagando ahora para nuestras pensiones del futuro no las tenemos garantizadas. Entonces, esto es un gran fraude a los españoles. Y claro, estos políticos, que la mayoría de ellos además en la vida han trabajado, ni han cotizado, ni nada, claro, lo primero que se les ocurre siempre es un nuevo impuesto. Nunca jamás se les ocurre la reducción del gasto público, ni nunca jamás se les ocurrirá eliminar aquellas partidas que son ineficientes, aquellas que no revierten en beneficio de los ciudadanos. Ya ha llegado el momento de elegir entre el bienestar de los políticos o el bienestar de los españoles. Y a lo mejor, efectivamente, hay que empezar desmontando temas como son las autonomías, que suponen un gasto tremendo a nuestros bolsillos y no revierten en un beneficio para los españoles, porque ¿ha mejorado mucho la sanidad de los españoles por tener las competencias transferidas a las autonomías? No. Y supone un gasto mayor. Estábamos viendo los datos últimos, un 5,6 superior este año. ¿Ha mejorado mucho la educación de nuestros niños por tenerla transferida a las autonomías? No. Ha empeorado muchísimo, y de hecho ni siquiera garantiza que todos los españoles nos eduquemos, que seamos iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos podemos plantear la recuperación de determinadas competencias que reviertan en una mejora de educación, de sanidad y de recursos para aplicar a lo que necesitamos, como por ejemplo las pensiones? Esto yo creo que nos lo tenemos que plantear y estarían muchos españoles de acuerdo con esto, pero lo que tenemos que hacer, lo primero es dejar de engañarles, engañarles. Miguel y Juan. Pues no sé, yo si quieres tú intervenir, Juan, no tengo problema, pero si lo he de hacer yo, voy a tratar de ser sucinto y a... ¿Cómo se llama ese estilo? Perdonad, lo del estilo de pintura artística, que es como impresionismo, el que se dan brochazos. Es que yo de pintura entiendo poco. Impresionista está bien. Vale, pues entonces yo voy a tratar de ser eso. A ver, a la vez que impresionante, ¿no? No, a ver. Lo primero, un día tendrías que hacer un monográfico de pensiones.
Sí, lo hemos hecho también, pero evidentemente este año uno de los objetivos editoriales de esta casa va a ser el abordar bien y desde todos los puntos de vista. Y además, yo estoy seguro que si se hace bien tiene un índice de audiencia bueno. Igual que habrá que hacer otro sobre autonomía. Este sábado, Miguel, por cierto, hay a las 10 de la noche un especial informativo que hace Orcajo, monográfico sobre las pensiones. Pues oye, estupendo. Satisfaciendo tu demanda. Yo no lo sabía, es que Orcajo tiene fuerza, sí señor. Sí. Bueno, pues la segunda cuestión. Para intentar resolver este tema se necesitaría un verdadero pacto de Estado con la voluntad de luego no transgredirlo y además hacer una apuesta valiente por parte de todos los partidos, pero la distancia entre los partidos y sobre todo en un tiempo de turbulencia electoral como el que vivimos es tan grande que yo desconfío de que puedan. Tercero, el señor Sánchez da pruebas de que, una vez más, de que es un aficionado. Está hablando de un impuesto sobre las transacciones financieras. Eso, en un tiempo en que las transacciones financieras, que no ha definido, por cierto, a cuáles se refiere, en un tiempo en que las transacciones financieras se hacían entre grandes capitales, pues bueno, podía tener un pase desde el punto de vista, digamos, de clase media. Pero hoy día, que por transacción financiera debemos entender la práctica totalidad de las operaciones que tienen que ver con el movimiento de capitales, y cada día más se mueve el capital mediante transacciones puras de capital que afectan, repito, a la práctica universalidad de la clase media. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la tasa Tobin? ¿Está tratando de alumbrar qué cosa? Por otro lado, ya se ha dicho por parte de algunos de los intervinientes que cualquier impuesto que se impone, valga la cuasi redundancia o la obligada redundancia, a un agente comercial, este tenderá a trasladarlo al cliente. Y por otra parte, un impuesto a la banca extraordinario. ¿Qué quiere decir? ¿De una sola vez? Porque si es extraordinario, periódico, es un poco incompatible con ese concepto, desde mis modestos conocimientos tributarios. Y, por otro lado, el señor Sánchez debería saber que, merced al cambio de modelo en las entidades financieras, sobre todo en las privadas, hoy día hay una gran cantidad de personas modestas, de clase media, que son accionistas de los bancos. Los bancos ya no son, como hace un tiempo, de señores muy potentados y en exclusiva. Es decir, los bancos tienen hoy día una permeabilidad, una capilarización de personas, de modestos inversores, a los que el señor Sánchez quiere grabar. Pero lo que ocurre, al final, es que no se acomete el problema con sinceridad con la gente. Habrá en el año 2050, en España, 35 millones de trabajadores frente a 15 millones de pensionistas. Yo no lo creo. Entre otras cosas por lo que ha dicho Rocío, ¿no? Sí, efectivamente. Por cierto, ya ven imágenes de Rodrigo Rato, que ya está aquí en Intereconomía Televisión. Los próximos minutos estará en plató, le están ahora maquillando. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Economía, Luis de Guindos, contestando a la propuesta a la que hacía referencia Miguel Durán, de Pedro Sánchez, de crear nuevos impuestos, de nuevas tasas impositivas para intentar pagar las pensiones. Dice que con el crecimiento económico que tiene nuestro país, las pensiones están garantizadas. Mire, yo nunca he sido muy favorable a incrementar los impuestos, sino todo lo contrario, y creo que la vía es hacer reformas económicas, continuar con los equilibrios macroeconómicos y de alguna forma que eso te lleve a un incremento de la actividad económica y a una reducción del déficit público, incluido lógicamente el déficit del sistema público de pensiones. Solo una cosa, cuando De Guindos garantiza algo, cuidado, Sí, cuidadito. Cuidado, porque tenemos experiencias recientes que son jodidillas, Juan, hablando técnicamente, A ver, yo creo que es cierto que seguramente hay una parte importante del gasto público que no está bien, digamos, enfocado, que hay administraciones que no son eficientes a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal. Pero creo que tampoco podemos trasladarle a la opinión pública la idea de que hay unas grandes bolsas de ineficiencia que si fuéramos capaces de abordarlas, donde están instalados los políticos y donde hay mucho gasto innecesario, que si fuéramos capaces de abordarlas íbamos a resolver un problema de la magnitud y de la profundidad de las pensiones. Lo cierto es que cuando uno analiza los presupuestos públicos
de lo que se da cuenta es de que la gran parte, la mayor parte, con una diferencia enorme de esos presupuestos, se destinan a la sanidad, se destinan a las prestaciones, por ejemplo, por desempleo, y se destinan a cosas que son prácticamente intocables. Es decir, que nadie se piense que, bueno, que la mayor parte de esos presupuestos se destinan a los salarios de los funcionarios o se destinan a cosas de donde hay muchísimo dinero que podríamos sacar, porque no es así. Nuestro Estado es relativamente eficiente y es un Estado que destina la mayor parte de sus recursos a cuestiones esenciales que nadie quiere tocar, como son la sanidad o como son las prestaciones por desempleo. Entonces, cuidado con el diagnóstico, porque el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico completo, complejo y no sencillo, y no recurriendo, digamos, a recursos, con todos los respetos, demagógicos, ¿no? Entonces, las soluciones a este problema también son complejas y también tienen que ser bastante diversas. Yo coincido con Rocío en que hay una cuestión demográfica que hemos pasado por alto y que tiene que ver con qué concepto tenemos de la maternidad, de la familia, qué facilidades tienen las madres, qué concepto... Todo eso yo creo que hay que abordarlo, porque ahí hay desequilibrios importantes a nivel social. Tiene que ver, como decía el señor de Guindos, con el crecimiento económico. Y ojo, porque el crecimiento económico, como muy bien decía Cristina, cuidado qué haces con los impuestos o con las cotizaciones, porque lo que puedes estar haciendo es matar o impedir el crecimiento, por tanto, mucho ojo con las subidas de impuestos o las subidas de cotizaciones, pero también habrá que comenzar a plantearse, y tenemos que trasladarle a la gente claramente la idea de que no confíen plenamente en una pensión generosa que va a cubrir todas sus necesidades en una jubilación que seguramente va a ser de muchos años, porque cada vez la gente vive más y digamos que el periodo en el que disfruta de la pensión es más amplio. Entonces, y además está la cuestión de la salud, de cómo vive esa gente. Hay mucha gente que vive muchos años pero necesita cuidados médicos, necesita enfermeros, enfermeras, necesita asistencia sanitaria, y eso no se cubre ni se cubrirá con una pensión de las que el Estado va a poder pagar, ni siquiera en la mejor de las hipótesis. Entonces, tenemos que ir siendo realistas y trasladarle mensajes realistas a la población sobre la necesidad de ahorrar, sobre la necesidad de capitalizar, bien sea pues en vivienda, en cualquier otro producto, porque no podemos confiar exclusivamente en la capacidad del Estado y de los impuestos para sostener nuestro nivel de vida en el futuro. Vemos ya que Rodrigo Rato está en la puerta de nuestro plató. En los próximos minutos se va a sentar en esta mesa, pero antes, diputado Barrachina, un matiz a lo que decía. Sí que... decía, no, un segundo, porque decía usted que las pensiones se pagan con más cotizantes, pero claro, las perspectivas o las previsiones es que si seguimos a este ritmo de incremento, como decía Juan, de pensionistas, 15 millones para 2050, se van a requerir 27 millones de cotizantes a la Seguridad Social para poder hacer frente a esas pensiones. A día de hoy estamos en 18 millones. Sí, efectivamente. No llegaría, claro. Solo con eso claro. Es complicado. La relación actual es de 2 cotizantes claro. Por cada pensionista. Este año que se cierra han habido 7 nuevos cotizantes, 661.000, por los 90.000 nuevos jubilados. Es decir, 7 cotizantes nuevos por cada pensionista. Manteniendo ese crecimiento se puede permitir, porque yo ¿Pero qué está cotizando la gente, Miguel? La relación en los contratos que se están haciendo ahora... Sí. Bueno, tú antes hablabas y digámoslo así. Este año ha crecido, Juan, un 5 y pico %, la masa salarial, es decir, los salarios. Pero las cotizaciones, ¿a qué ritmo están creciendo por ejemplo, las cotizaciones? Las mujeres que os referíais antes y el invierno demográfico es tan cierto como que hoy se ha permitido el Estado, este año no, el anterior, de ese complemento por maternidad, que ya hay 360.000 mujeres españolas que merecidamente lo cobran, aquellas madres de 2, 3 o 4 hijos que tuvieron que dejar de trabajar y desde el 2016 reciben un complemento. Y luego viene o incluso el crecimiento de la pensión de viudedad, porque ha dicho Gonzalo un dato que es cierto, es que la pensión media en España es 1.060 euros, que en 14 pagas puede parecer aceptable, pero hay unas pensiones de mujeres enormemente bajas que obviamente a través del complemento
complemento de maternidad nuevo y del crecimiento de la pensión de viudedad anunciado, va a generar tensiones adicionales que solo se corrigen creando empleo al ritmo en el que estamos. Hoy daba Eurostat un dato, es que España es la nación en Europa con 400.000 parados menos que más desempleo. Cierra Cristina, por favor. Estáis hablando del caso particular de los complementos a estas mujeres embarazadas o que acaban de ser madres. Y... No, las que fueron madres. Bueno, sí, las que han sido madres. Yo creo que lo que hace falta es flexibilizar el mercado laboral para que estas mujeres puedan continuar trabajando de una forma mucho más sencilla y puedan ir complementando la atención a su familia con el trabajo, como siempre, como hasta antes de quedarse embarazadas. Estabas hablando del gasto público. Yo no estoy de acuerdo para nada en que sea racional. Es decir, los políticos siguen creando empresas públicas y siguen contratando asesores para colocar a gente rezagadas de las listas. Y los expresidentes siguen cobrando pensiones de expresidentes cuando hay gente que no se puede seguir permitiendo las pensiones. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Juan, tenemos que hacer una breve pausa de publicidad. Son las 10:42. Hacemos una breve pausa de publicidad. Ven ya en sus pantallas a Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno, exgerente del Fondo Monetario Internacional, expresidente de Bankia, que hoy ha tenido una maratoniana jornada en el Congreso de los Diputados, dando cuenta ante sus señorías de lo que fueron los años de la crisis financiera en nuestro país. Y hoy ha tenido la deferencia de estar en el Gato para contestar algunos de los interesantísimos reflexiones y titulares que ha dejado en el Congreso. Breve pausa de publicidad y vamos con esta entrevista. Yo no soy un político delincuente, señor, no se lo puedo consentir. ¿Quieres cambiar tu bañera y así evitar caídas y accidentes en el baño? Con Securivad eso está hecho. Securivad cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante en el mismo día y sin obras molestas, sin líos ni complicaciones. Todo queda limpio y recogido. Securivad está tan comprometido con la seguridad en el baño que produce sus propios platos de ducha con un sistema antideslizante especialmente diseñado para evitar resbalones y peligrosas caídas. Securivad piensa en todo para que puedas disfrutar del placer de una ducha en casa, con total tranquilidad y autonomía. Es tiempo de reformas, anímese. Llame ahora, pida su presupuesto gratuito y sin compromiso en el 900-101-191. Repito, 900-101-191 o en securivad.com. Recuerde, Securivad presta servicio en todo el país. Llámeles y visite su tienda más cercana. Y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición situada en la calle Hermosilla 54. Securivad, obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. Son las 11 menos 13 minutos. Aquí estamos, en riguroso directo, en el Gat al Agua. Lo prometido es deuda. Ya está con nosotros en nuestro plató Rodrigo Rato, como les decía, está sentado a mi derecha, expresidente de Bankia, exgerente del Fondo Monetario Internacional y ex vicepresidente del Gobierno durante las dos legislaturas de José María Aznar. Señor Rato, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gat al Agua, después de una jornada, más de 4 horas de declaración en el Congreso de los Diputados, que me consta, o que supongo que para usted encima habrá sido un día muy cansado, muy intenso, ¿no? Bueno, es un día cansado, sí, porque claro, comparecer en el Congreso en una sesión pues intensa durante 4 horas largas, desde las 9:30 hasta las 2:30, pues o sea, que casi 5 horas, pues ha sido, ha sido un día intenso. Pero bueno, yo creo que era una oportunidad para aclarar cosas y me citó el Parlamento y la verdad es que bueno, pues, yo he estado muy satisfecho de poder comparecer y dar mi opinión. Es verdad que no coincide siempre con la de otras personas, pero dar mi opinión sobre unos hechos que he vivido muy de cerca, ¿no? No se prodiga mucho usted, ¿no?, en los medios de comunicación. Lo digo porque en los últimos años, porque creo que su primera entrevista en televisión en los últimos, no sé, en los últimos 5 años, por lo menos, ¿no? Probablemente más. Probablemente hace más de 6 o 7 años que no salgo en un plato de televisión. Bueno, es que yo hago otra vida, ¿no? Primero he tenido una vida profesional privada durante un tiempo y después todos estos acontecimientos que me han ido pasando
pues indudablemente no me llevan a una vida pública intensa, pero bueno, hago otras cosas, ¿no? Muchos años en los que, señor Rato, se han dicho muchas cosas de usted. Usted no ha sentido la necesidad o no ha querido contestar ni siquiera a miembros de su propio partido las críticas, muchas veces exacerbadas, que ha recibido. Ha guardado un escrupuloso silencio, no ha contestado a nadie. Y ya le digo, incluso a compañeros suyos del Partido Popular, ¿no ha tenido ganas de hablar en otras ocasiones y defenderse de lo que le estaban acusando? Pues, hombre, he tenido ganas, pero he pensado que desde el punto de vista personal, aunque pudiera tener un coste inmediato, lo que yo tenía que hacer era esperar a que acontecimientos judiciales fueran aclarándose, o fueran, si no aclarándose, por lo menos asentándose, ¿no? No todos de una manera que yo pueda considerar satisfactoria, aunque espero que al final todos sean satisfactorios, pero he querido tener un respeto con el sistema judicial, con los jueces y con lo que estaba pasando, ¿no? Hoy era una circunstancia ineludible, me citaba el parlamentario, no podían oír, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues ha habido temas en los que indudablemente he entrado, tampoco tenía ningún sentido ir al Parlamento y empezar a decir que no entraba sobre este asunto, sobre aquel otro, porque estaban en un proceso judicial, ¿no? Me ha parecido que ya, bueno, sin que yo haya entrado en ninguna cuestión, así que no debiera, me parece, pero sí creo que, sobre todo en el tema Bankia, me parece que ya era hora de que diera mi opinión, después de una instrucción de más de 5 años, muy compleja y muy complicada, y en la que, indudablemente, como he dicho hoy, por desgracia, creo que la instrucción, más que aclarar, pues ha oscurecido temas que ahora es imprescindible que se aclaren, ¿no? Vamos a ver algunos de los titulares que ha dejado usted en estas casi 5 horas de comparecencia. Hablaba sobre, insisto, la crisis financiera, el rescate bancario y también la quiebra de las cajas de ahorro de aquellos años, ¿no? Ha dejado usted, como les digo, ha dicho acusaciones graves, incluso contra el gobierno de Mariano Rajoy, del que ha llegado a decir que 3 personas le aseguraron que el gobierno le quería meter en la cárcel. Vamos a recordarlo. Durante los meses de marzo y febrero del año 2015, 3 personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular, me avisan de que el gobierno me quiere meter en la cárcel. Señor Rato, ¿quién le quería meter en la cárcel y por qué? Pues yo no he dicho que yo lo haya dicho. Quiero decir, a mí 3 personas, las que acabo de mencionar, que no voy a dar sus nombres por confidencialidad, me advierten de eso, ¿no? Eso se produce también después de que una ministra se dirige a una persona muy cercana a mí a decirle que se aleje de mí porque voy a tener problemas por razones fiscales. Se produce después de que la directora de la ONIF es la Organización de Lucha contra el Fraude Fiscal, vaya a la Fiscalía Anticorrupción a presentar un caso contra mí y en la Fiscalía Anticorrupción le digan que no ven caso y que sin embargo ella continúa y me acaba presentando una denuncia que yo creo que he demostrado en la instrucción que es falsa. Me la presenta ella, no personalmente, sino como directora de la ONIF, en unas circunstancias en las que efectivamente se me acaba deteniendo, se me detiene por una acusación de alzamiento de bienes de la que después ya nunca se me acusa, pero que es la excusa, nunca mejor dicho, para poder conseguir una orden judicial y entrar en mi casa. Se me detiene delante de mis hijos, de mis vecinos, de mi mujer. Se me pone la mano en el cogote entrando en un coche, como todos ustedes han visto, por desgracia. Y también el día antes, nada más y nada menos que el ministro de Justicia del Gobierno en otro plato de televisión, en los desayunos de Radio Nacional de Televisión Española, da información fiscal mía, no entiendo cómo la tenía y no entiendo cómo la dio. El día anterior salen los medios de comunicación que el SEPLAC, que es una institución que depende del Ministerio de Economía, me está investigando, y casualidad es que el autor del artículo precisamente se entrevista con el ministro de Economía unos días antes, la semana anterior. Y según a mí me llega, este autor en su medio, que es Voz Populi, pues dice que esa información le viene directamente del ministro. Yo no lo puedo atestiguar, esa es la información que a mí me llega. Son demasiadas casualidades, y esas personas que me anunciaron, ante mi incredulidad de que el gobierno me quería meter en la cárcel, yo no lo quería por 2 motivos. Primero, porque no veía por qué. Y segundo, porque no me parecía que un gobierno tuviera que estar pensando en meter en la cárcel a una determinada persona.
por razones fiscales, por muy profundas que éstas sean, que no lo van a ser y que no lo son, pero después pues, estuve a punto, ¿no? Pero ahora abordaremos muchas de las cosas que acaba usted de decir, pero ¿cómo haría? Lo digo por ahondar en esta afirmación que ha hecho usted de estas 3 personas que le dijeron que el gobierno tenía esa intención. ¿Cómo haría, señor Rato, lo digo por intentar entenderlo y que lo entiendan nuestros espectadores, un gobierno si quisiera meter en la cárcel a una persona como usted? Lo digo porque usted ha sido vicepresidente y supongo que hay que creer, ¿no?, en la independencia judicial, o a lo mejor es que somos un tanto... Bueno, pero si usted presenta una denuncia acusando a esa persona de alzamiento de bienes y acusándole de unos inmensos fraudes fiscales, firmada, una denuncia que no estaba firmada, pero bueno, en principio con el sello de una institución como la ONIF, pues hay una presunción de validez, ¿no? Si hay un fiscal que tira para adelante, pues se produce, ¿no? Bueno, los hechos, es decir, yo no las interpretaciones son libres, yo cuento unos hechos, ¿no? A mí se me anuncia, al mismo tiempo se producen una serie de acontecimientos que involucran a ministros del gobierno y que se refieren a mí, algunos realmente delicados, como el hecho de que el ministro de Economía pudiera haber dado datos sobre investigados del SEPLAC. Yo no sé si estoy investigado o no, pero sé que salió en los medios y no salió más nombre que el mío. Y que pocos días antes este señor se entrevistaba con el autor de la entrevista, y ese señor, según a mí me dicen sus compañeros de trabajo, dio esa información atribuyéndosela al ministro. Y que otro ministro, este sí, sin ninguna duda, en un desayuno de Televisión Española, da datos fiscales míos, pues, ¿qué quiere que le diga? El día antes de su detención. El día antes de mi detención. Es todo muy... ¿Esto a qué le huele? Lo digo porque, claro, esto que un ministro revele datos fiscales, para empezar, ¿cómo los tiene? Segundo, ¿por qué los revela? Son dos irregularidades muy graves. Muy graves. Pero usted ha sido ministro y encima yo tiene no he un bagaje tenido datos político. Fiscales de nadie, porque quiero decirle a todos los que nos están viendo que el ministro de Hacienda no debe tener datos fiscales de ningún contribuyente en concreto y no se los deben dar nadie. Ya el ministro de Justicia mucho menos, ¿no? Los datos fiscales deben ser confidenciales y como mucho los conocerá el actuario fiscal o el inspector fiscal que le esté a usted haciendo una inspección. Pero sus datos fiscales no pueden ser conocidos y mucho menos en la mesa del Consejo de Ministros. Me parece escandaloso. Yo cuando lo vi no lo pude creer, cuando vi al ministro de Justicia. Escandaloso. Entonces, este escándalo, señor Rato, que desde luego lo es, de ser cierto todo lo que usted ha enumerado, ¿lo enmarca dentro, digamos, de una confabulación de su partido contra usted? O, bueno, porque de su declaración podría derivarse, o que es esto una confabulación contra usted y ahora hay un ajuste de cuentas, o va a tomar medidas respecto, medidas legales, entiendo, ante esos hechos ocurridos en el año... Bueno, yo estoy sometido a unos procedimientos que llevan sus ritmos. Estoy en la instrucción de un procedimiento fiscal en el que llevo 3 años, que es el que dio origen a mi detención. A la mayor parte de la gente en España, cuando el fisco, cuando Hacienda cree, con razón o sin ella, que no ha declarado bien, lo que le hacen es una inspección. A mí me detienen, que es bien distinto. Y además están los medios de comunicación en la puerta de mi casa antes de que llegue la policía fiscal. Según la información que algunos medios me transmiten, ese aviso les viene de Moncloa, pero tampoco puedo certificarlo. Pero el hecho es que estaban antes de que llegase la policía. Es decir, lo supieron antes de que la propia policía llegara a mi casa, ¿no? Lo cual es muy significativo. No le puedo decir, yo no sé, yo no quiero sacar conjeturas porque creo que yo, indudablemente, desde el punto de vista jurídico, tomaré mis decisiones cuando las pueda tomar, que, como le digo, estoy inmerso en un proceso de instrucción y hay que tener mucho respeto con ese procedimiento y con la labor que realiza el juez, pero el Parlamento me cita, me pregunta y yo contesto. Vamos a ver estas imágenes a las que ha hecho usted referencia. Ese mes de abril del año 2015, el señor Rato, unas imágenes que evidentemente han dado la vuelta a España. Es la conocida pena del telediario, las imágenes de cómo la policía le detiene en su domicilio, le saca de su casa y le introduce en un vehículo. ¿Cómo vivió esos momentos que de alguna manera ante la opinión pública, señor Rato, ya le estaban condenando, pese a que el día siguiente fue puesto en libertad? ¿Cómo lo vivió?
Hombre, pues es una experiencia muy dura, ¿no? En tu propio domicilio, ver que se llena la escalera de agentes que aporrean, porque no lo hacen con suavidad, ¿no? Toda la parafernalia es a ver si te asustan, ¿no? Y te asustan. O sea, la verdad es que si no estás muy acostumbrado, que yo no lo estaba, pues te asustan, ¿no? Hay mucho, no llaman al timbre, sino que aporrean la puerta. Usted estaba con su familia en casa, ¿no? Estaba a punto de llegar mi hijo y después llegaron mis hijas y mi mujer. Entran una patulea de personas, es la secretaria judicial la que te tiene que decir las cosas, pero los que entran te presionan, te dicen que les des papeles, que les des tal, buscan, van hasta tu cuarto, abren tus armarios, abren el armario de tu mujer, no encuentran nada, como no encuentran nada, pues cada vez se ponen más nerviosos. Y hay más presiones y dónde están otras cosas, y estas cartas pues son cartas pues de la luz. Recibos, sí. Sí, como los que tiene todo el mundo en la puerta, en la entrada de su casa, ¿no? Sí, es una experiencia terrible, ¿no? Y después de ahí tuve que ir a mi oficina, en mi oficina estuvimos horas, se llevaron todos mis papeles, los que de toda mi vida profesional y de mis empresas. Por lo cierto, no me han devuelto ni una décima parte de los papeles que se han llevado, aunque los estoy reclamando. Me han causado un perjuicio terrible, pero después todo eso además tiene consecuencias con tus clientes, con tus socios, con tus amigos, con tus familiares. Es decir, es una cosa muy dura, ¿no? ¿Cómo es posible que esa detención fuese narrada minuto a minuto por los medios de comunicación? Porque estaban citados. Para que me vieran salir con la mano en el cogote de este señor. Sí, claro, estaban citados. ¿Quién les citó? Dice usted antes fue un A mí me dicen los medios que les avisaron de Moncloa, del entorno de la vicepresidenta, pero no lo puedo saber porque yo no lo he podido constatar, pero alguien les avisó. Desde luego yo no les avisé porque yo no sabía que me iban a detener y nadie de mi entorno lo sabía, aparte que no sería yo el más interesado, ¿no? No, estaban allí antes, es decir, estaban antes de que llegara la policía tributaria. ¿Y qué cree que buscaban los que filtraron y anunciaron a los medios de comunicación? Bueno, la foto esto que está usted poniendo, esto es lo que buscaban. Esta foto dio la vuelta al mundo, por desgracia para mí, esto es lo que buscaban, mírelo, ahí está, esa es la foto que se buscaba. Con eso, bueno, pues ya lo que se buscaría o lo que fuera ya se había conseguido, ¿no? Que era, bueno, pues hacerme un traje. Perjuicio, un daño, sí. Un perjuicio gravísimo, ¿no? Sí, eso es lo que se buscaba. Para una acusación vuelvo a repetir, de alzamiento de bienes que nunca se sustanció. La verdad es que es muy serio, ¿no? Es decir, a mí me parece que esto bueno, tendrá esto es lento, por desgracia. Esto no pasa, no se arregla rápidamente, pero esto es muy grave, ¿no? Y no debe sucederle a ningún ciudadano, no a mí ni a ningún ciudadano. Es decir, esto son actitudes que no tienen justificación. Sobre todo porque se traslada ante la opinión pública, ¿no? Y se viola la presunción de inocencia de cualquier persona. Ya le digo que aquí siempre lo hemos criticado de usted y de cualquier otra persona que se ha visto sometida a la pena del telediario sin un juicio ni ningún tipo de garantía. Volvamos, si le parece, al Congreso. Me gustaría saber si lo que le ha dicho la diputada Esquerra Republicana es una de las cosas que más le ha molestado, porque es en el momento en el que más, digamos, airado se le ha visto y más enérgico en su respuesta. Veámoslo. Usted con ello se ha convertido en el paradigma de un determinado político, y en este caso de un determinado político español, donde se personifica una determinada manera de hacer que yo diría que es denominador de una determinada marca España, que además lo han exportado a nivel internacional. Esa visión de una sociedad corrompida y que corrompe, basada en la codicia, el amiguismo. Yo no soy un político delincuente, señora, no se lo puedo consentir. A mí me acusan de unas remuneraciones no legales, que yo sostengo que son legales, pero yo no era político. Mire usted, yo he sido 30 años político y nadie me ha acusado de nada en esos 30 años. O sea, que no le consiento a usted que me acuse. Usted me puede acusar y dice que estoy condenado. Tiene usted razón. En una sentencia recurrida tiene usted razón. Pero no como político. Entonces, yo seré el compareciente y usted la diputada, pero usted me está insultando. Y no se lo puedo consentir. Porque a mí no me han condenado como político. He estado 25 años, 30 años en el Parlamento y 8 años en el Gobierno y a mí no me han acusado como político. Usted me acusa porque está protegida.
porque está protegida. Eso no sé si es ser delincuente penalmente, pero desde luego moralmente es muy grave. Que la gente que viene aquí a comparecer y a dar su opinión lealmente tenga que ser insultada, como es su caso. Muchas gracias. Señor Rato, podríamos decir que de aquí esta ha sido una manera de explotar, de demostrar el Hombre, es que es muy fuerte, porque claro, uno va al Parlamento, se supone que a una comisión de investigación para contar lo que sabe sobre determinados temas. Efectivamente, yo durante los años 2000 al 2012 tuve una serie de responsabilidades, las ejercí como mejor supe, mejor o peor, tomé decisiones. Bueno, yo estoy orgulloso de la mayor parte de ellas y voy a contarles a los parlamentarios mi experiencia. Y de repente te insultan. No entiendo el respeto a la Cámara en ese sentido, ¿no? Yo creo que las personas que van al Parlamento no tienen que partir de la base de que les van a insultar. Yo creo que esa es una degeneración. O sea, el Parlamento la gente tiene que ir relativamente cómoda para contar, es decir, te podrán hacer preguntas incómodas, es decir, usted sostiene que no había una burbuja inmobiliaria y sin embargo yo sostengo que sí la había. Bueno, pues eso es una discusión indudablemente y puedes quedar bien, quedar mal o quedar regular. Pero la opinión personal de lo que yo pienso de esa persona o lo que ella piensa de mí, solo porque es diputada que me exprese su opinión y me insulte, no entiendo. O sea, el Parlamento no es un acto, no es una aquelarre. La gente no va al Parlamento a ser vilipendiada, la gente va al Parlamento a dar su opinión y que los parlamentarios de esa opinión puedan sacar consecuencias. Es difícil dar opiniones con ese tipo de argumentos, aparte que yo no le puedo consentir a esa persona ni a ninguna que me diga que yo soy un político corrupto. Yo he tenido muchas responsabilidades políticas. Ahora discuten si mi decisión en Caja Madrid sobre un determinado sistema de remuneración era o no era legal. Yo sigo sosteniendo que era legal, pero eso no tiene nada que ver con mi gestión política. Ahora hablaremos de ello, pero esto de político delincuente, también han acusado de saquear Bankia, Caja Madrid, la imagen que hemos visto de esa famosa pena del telediario, ¿qué imagen cree que tiene usted la opinión pública española, señor Rato? Pues no creo que, después de todas estas cosas, no creo que muy buena, claro. Es decir, yo creo que hay gente que seguramente... A todos nos pasa, ¿no? Si usted y yo estamos viendo la televisión y sale una tercera persona y vemos que un parlamentario le llama delincuente a gritos, pues bueno, pues seguramente nos chocará, pero diremos, pues algo pasará aquí, si el río suena algo lleva, todas esas cosas, ¿no? La famosa terrible frase española, difama que algo queda, ¿no? Pues sí, te hace mucho daño a ti, a los tuyos y a todo el mundo, claro que te hace daño, es que es un daño irreparable porque las personas que hoy hayan tenido la oportunidad de ver este debate, pues habrá algunos que habrán pensado una cosa, otros otra, pero muchos habrán pensado, se le dicen eso, por algo será. Y después o no me han escuchado, o no me han creído, o no han estado, o no les ha interesado. Pero quiero decir que el insulto personal, precisamente en el Parlamento, a mí me parece, yo he estado 30 años de parlamentario y no se consentía. No sé si es que éramos muy antiguos o qué, pero no se consentía. Además es que no hacía falta. Yo he tenido debates muy duros con otros parlamentarios, unos los he ganado y otros los he perdido. Sabía perfectamente cuándo los había ganado y cuándo los había perdido, pero no nos insultábamos. Hablemos ahora, lo ha mencionado usted, de las bautizadas como tarjetas black. A la espera de lo que diga el Supremo, usted tiene una condena de 4 años y medio. Les acusan, entre otras cosas, de delito continuado de apropiación indebida, dilapidar patrimonio, anteponer fines, dicen, personales a intereses sociales. Hoy ha vuelto a defenderse en el Congreso de la siguiente manera. Quiero que lo escuchemos. Cuando yo llego a Caja Madrid, a mí no me informa nadie de que esas tarjetas tienen ningún problema. Esas tarjetas no las daba yo, las daba en la Secretaría del Consejo. ¿En qué condiciones? A mí no me lo consultan y yo no tengo nadie me dice, tengo dudas sobre esta cuestión. A mí se me dice, esto está declarado a Hacienda, y las que me dieron a mí tenían que ver con mi remuneración como miembro del Consejo de Dirección. ¿Que ahí hubo errores? No los voy a negar, ya los estoy pagando, aunque solo sea desde el punto de vista reputacional. Pero no era un esquema en el que a mí se me haya consultado por el Consejo, oye, tenemos esto para repartirnos un dinero. No, unas tarjetas que daba directamente, que lo ha reconocido en sede judicial. Es más, ha hablado de automatismo el secretario. Se daban automáticamente por el hecho de ser consejero. Bueno, señor Rato, pese a que usted devolvió esos casi 100.000 euros que utilizó, le tocó responder, digamos, ante la justicia por esos 2,7 millones que, digamos, se le atribuye al periodo en el que usted estuvo presidiendo la Caja durante su mandato.
¿sigue defendiendo su legalidad en todos los sentidos? Vamos a ver, yo sigo defendiendo, lo he dicho yo en el Congreso y se lo digo a usted. Esas tarjetas se instauran, por lo que yo he sabido después, en el año 88. Y se instauran por el Consejo de Administración. Por lo tanto, el órgano que podía instaurarlas. No las instaura cualquiera, las instaura el Consejo de Administración. Y como tales se mantienen durante todo ese tiempo. Es verdad que esas tarjetas se aplican a gastos de los consejeros y se les dan unas instrucciones que yo nunca revisé, ni se me plantearon, ni me dijeron que tuvieran ninguna dificultad para en qué pueden gastar y cómo pueden gastar. Yo no le di ninguna tarjeta a nadie ni se las pedí. Y al mismo tiempo, unos años más tarde, se dan unas tarjetas claramente remunerativas a los miembros del Consejo de Dirección. Y a mí se me da una porque era miembro del Consejo de Dirección y en mi contrato ponía que yo recibiría los mismos incentivos que cualquier miembro del Consejo de Dirección o de la dirección de la entidad. Yo no tengo ninguna duda de que eso estaba declarado, entre otras cosas porque, como usted sabe muy bien, las retenciones son globales. Por tanto, yo no tenía conciencia de que esas retenciones no estuvieran... Y tampoco se ha demostrado nunca que no estuvieran declaradas, ¿eh? Eso es otra. En el juicio no ha salido ninguna prueba de que esas tarjetas no estuvieran declaradas. Sí es claro, porque lo hemos averiguado durante toda la instrucción, que la agencia tributaria, no ya las tarjetas de los ejecutivos, sino las tarjetas de los consejeros, que son las más importantes, las auditó fiscalmente en varias ocasiones y aceptó la mayor parte de los gastos. Por lo tanto, estaban contabilizadas, se dijo que estaban contabilizadas de manera irregular, estaban contabilizadas en una cuenta que ponía gastos Consejo de Administración, mayo 1988, o sea que no tenía nombre y dos apellidos. Bueno, pues es más... También lo hemos averiguado después, se hicieron públicas, en el año 99 se contaron a la prensa por parte de varios miembros del Consejo que las explicaron a los periódicos. Bien, puede que haya sido una mala práctica, no digo que no, pero después de una reforma legal del año 2003 a la que me he referido por el tema de la crisis financiera, era perfectamente posible que los consejos de administración de las cajas tuvieran remuneraciones aparte de las dietas de asistencia. Entonces tenían toda la apariencia de legalidad. Bien, pero defendiendo usted la legalidad, es decir, que no actuó de una manera ilegal, dice usted que a lo mejor podría ser mala práctica. ¿Entiende usted el descontento, pese a la demagogia que se ha hecho, que también ha sido mucha con al respecto, pero entiende usted el descontento o que a lo mejor desde otro punto de vista no legal, pero sí a lo mejor más de un punto de vista moral pueda ser criticable el uso y el abuso que algunos hicieron? Bueno, vamos a ver, yo entiendo el descontento, la gente está descontenta porque cree que hay abusos, depende de cómo se presente. Es decir, si uno coge las tarjetas de las personas y las pone en la televisión, pues los gastos personales es como con las conversaciones telefónicas. Las conversaciones telefónicas no hay nadie que resista una conversación telefónica grabada y puesta en televisión. Ni una cámara oculta tampoco. Bueno, pues una tarjeta, pues sí, uno se la puede haber gastado en una cosa y otro se la puede haber gastado en otra. Depende de las instrucciones que recibieran para podérselas gastar. Pero las instrucciones no las fijaban los consejeros, las instrucciones se las daba el secretario del Consejo. El secretario del Consejo ni está procesado, ni está condenado, ni está nada. Además, él mismo compareció y dijo que era un sistema automático. Bien, pues sí, puede haber gente que esté disgustada. Ahora, sinceramente, a mí me pareció muy duro cuando datos teóricamente confidenciales, como son los de una tarjeta de crédito, pueden darse a los medios de comunicación para que se analice la conducta de las personas. Esos son juicios paralelos que sí, bueno, son linchamientos, como los vamos a llamar, ¿no? Son así, ¿no? ¿Se ha sentido linchado? Yo creo que los 64 que estábamos ayer nos hemos sentido linchados, sí, claro, cómo no, porque antes de que se pudiera discutir nuestra culpabilidad o no, ya estábamos juzgados y sentenciados, ¿no? Vayamos a otra cuestión que me parece interesante. Ha asegurado usted que el gobierno de Rajoy intentó en el año 2012, meses después de llegar al poder, el rescate completo al país, como lo habían hecho, para que lo entiendan ustedes, Grecia o Portugal, y no solamente el bancario, que es el que finalmente solicitó. Vamos a escuchar lo que decía usted esta mañana. En junio del 2012, España solicitó el único rescate que le ofrecieron, un rescate bancario de 100.000 millones de euros, a cambio de un programa monitorizado por la Comisión, el BCE y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo sabe usted, señor Rato, que el Gobierno solicitó el rescate completo y no únicamente el bancario? Lo digo porque en con Rajoy a la cabeza lo han negado en varias ocasiones. Sí, bueno, lo han negado, pero usted, en diciembre del 2012, el actual ministro de Hacienda, el señor Cristóbal Montoro,
se reúne con los comentaristas internacionales. ¿Diciembre del 11 o del 12? El 12, del 12. El 12. Y les dice, en una reunión que en principio era off the record, pero que uno de ellos no lo respetó, que el gobierno alemán no le había dicho claramente al gobierno español que no podían pedir un rescate completo. Antes de la llegada del gobierno, miembros del actual gobierno viajaron al Fondo Monetario Internacional, no sé exactamente para preguntar qué, pero seguramente era algo relacionado, ¿no? Por lo tanto, el gobierno era muy consciente de sus problemas, ¿no? Pero vamos, la afirmación del ministro de Hacienda a los corresponsales extranjeros es un hecho, ¿no? Que los alemanes les habían dicho claramente que no iban a poder tener un rescate global de España. Pero eso no quiere decir que el gobierno lo pidiese. Una cosa es que pidiesen información. No, yo no he dicho que lo pidiese. He dicho que era el único que les ofrecía. El único rescate posible, el bancario, sí. O sea, yo no he dicho que lo pidieran. Lo que he dicho es que no, mi opinión es que no había opción, y según lo que el señor Montoro le cuenta a los corresponsales extranjeros, no había opción para un rescate global. Porque probablemente un rescate global de una economía como la española, una economía de 1 billón de euros, pues sería un rescate de unas dimensiones inasumibles, ¿no? Entonces se pide el rescate bancario, que era asumible, eran 100.000 millones y era asumible. Lo que pasa es que ese rescate, en vez de tranquilizar a los mercados, los enervó. Eso venía precedido de toda la parafernalia de la no de la intervención, porque no hubo una intervención, pero de la toma de control de Bankia por un nuevo equipo que había desplomado la acción y, bueno, la prima de riesgo se disparó hasta los 700 puntos básicos. Entonces, lo que yo he dicho es que era el único rescate que les ofrecieron, no les ofrecieron otro. Ellos no, a lo mejor no lo pidieron. Entonces, a su juicio, ¿qué relación guarda el hecho de que a España solo le ofreciesen el bancario o que no les ofreciesen la posibilidad del rescate completo con los 2 decretos ley que aprobó de Guindos entre enero y junio del 12, que forzaron a las cajas de ahorro, entre otras cosas, a provisionar y llevarlas, digamos, a una quiebra técnica? ¿Era la justificación estos decretos para pedir el rescate bancario? Eso yo no lo sé. Vamos a ver. Los acontecimientos se precipitan. Yo creo que nos tenemos que poner en esos primeros meses del año 2012. Llega un gobierno nuevo con mayoría absoluta que, sin embargo, en vez de generar tranquilidad, genera desconfianza. La prima de riesgo se dispara. Según el gobierno ha reconocido, y también están en las cifras oficiales del Banco de España, salen de España entre enero y septiembre del año 2012 250.000 millones, no de España, perdón, del sistema financiero, podrían haber quedado en España, pero del sistema financiero salen 250.000 millones de euros, que es el 25% del PIB. Eso es demoledor. Una catástrofe. En esas condiciones, pues seguramente se buscaba la solución que fuera. Es decir, y desde luego si Draghi no llega a intervenir en julio diciendo que estaba dispuesto a salvar el euro por cualquier fórmula, pues probablemente el euro no hubiera sobrevivido y nosotros hubiéramos tenido una crisis muchísimo más grave. En esas circunstancias, pues el gobierno, pues sí, desde luego el rescate bancario lo pidió. Y cuando lo pidió, la confianza cayó más todavía. El gobierno no consiguió en ningún momento... Los decretos leyes, pues tampoco consiguieron confianza, lo he contado esta mañana en el Congreso. El señor Guindos, en unas declaraciones que yo no las considero las más acertadas que ha hecho, declara al periódico financiero más importante de Europa, nada más llegar, que la banca española necesita 60.000 millones de euros de provisiones. Sorprendente que un ministro diga que su sistema bancario necesita 60.000 millones. Claro, inmediatamente las acciones de los bancos empezaron a caer, porque además hay una cierta tendencia a decir, hombre, si el gobierno dice 60.000 millones, ya será algo más. Entonces él y el gobierno sacan el famoso decreto Guindos 1, que aproximadamente eran unos 50.000 millones. Bueno, de eso a Bankia le correspondían 3.000, una cosa así, 4.000 casi, y que nosotros empezamos a provisionar en mi etapa, pero los mercados no se lo creyeron. Entonces tuvo que sacar el segundo, los mercados no se lo creyeron. Entre medias me hizo dimitir a mí de presidente de Bankia y nombró al señor Gorigo Izarri. Los mercados tampoco se lo creyeron. ¿Por qué le exigió la dimisión? Bueno, porque él entendía que yo no debía seguir siendo presidente de Bankia, que el gobierno quería que fuera el señor Gorigo Izarri. No le puedo decir a usted más argumentos. ¿Se lo dijo en persona?
En su despacho, sentados. Vamos, me acuerdo perfectamente. En el despacho del señor Guindos hay un... Primero tuvimos una reunión con mis 3 competidores y de esa reunión en la que yo planteé que... 3 competidores bancarios, entiendo. Sí, claro, los 3 competidores bancarios. Una reunión que ya llevábamos 2, o sea, era la tercera, bastante sui generis, porque yo había tenido reuniones con el Banco de España. Y cuando yo era ministro, jamás había reunido a alguien con sus competidores. Sí, la verdad el es que Banco de España, efectivamente. Es un poco sui generis, pero bueno, la habíamos tenido. Y de ahí se marcharon estos 3 señores, yo me quedé con el señor Guindos en el despacho de la calle Castellana, al lado de Cuzco. Hay una mesa redonda, un despacho que es una gran mesa redonda donde habíamos estado. De ahí pasamos al despacho del ministro, que está pasando una secretaría al siguiente. Hay un sofá, una mesa y un sillón. Él se sentó en el sillón, yo me senté en el sofá y ahí me dijo, tienes que dimitir. Y yo dije, bueno, pues nada, si tengo que dimitir, dimito. Claro, ¿No le dio los motivos? No, ya has visto cómo están, son críticos de cómo estás, la situación, la gente estaba muy nerviosa, las acciones estaban desplomando, estaban saliendo 250.000 millones del sistema financiero español y no podían salir todos de las cajas de ahorros, es decir, de algún otro sitio estaban saliendo, porque no podían salir solo de las cajas de ahorros, ¿no? O sea, que de muchos estarían saliendo de la banca y eso se daban cuenta, ¿no? Y son gente profesional y saben a dónde iban, ¿no? Entonces estaban muy... Vamos a ver, había una teoría de que se dejó caer en las conversaciones de que el Royal Bank of Scotland era un ejemplo. Si usted recuerda, el Royal Bank of Scotland fue intervenido por el gobierno inglés y la interpretación que se hacía en España es que con eso los mercados se creyeron que en Inglaterra estaba todo arreglado. Nosotros no éramos el Royal Bank of Scotland, no teníamos problemas de liquidez, no es que estuviéramos bollantes, pero acabamos de cumplir el Guindos 1, estábamos en el proceso de cumplir las exigencias de la Autoridad Bancaria Europea, teníamos nuestras dificultades, que duda cabe, como tenían los demás, pero no estábamos en una situación. Pero había la teoría de que España necesitaba un aldabonazo, que con eso se iban a dejar de ocupar de nosotros y empezarían a ocuparse de Italia o de quien fuera, ¿no? Bueno, eso fue así. Indudablemente mi salida de Bankia en 48 horas sin mayores explicaciones y tal, pues desplomó la acción. El señor Gregorio Izarri, su entrada no cambió para nada las circunstancias. A los 15 días el señor Gregorio Izarri salió pidiendo 19.000 millones. Los mercados hicieron cuentas y dijeron, si son 19.000 millones para Bankia, que es el 10%, pues son 190.000 millones para el sistema. Es unas cuentas muy simples, pero con lo cual siguió cayendo la prima de riesgo, entonces ya pedimos el rescate bancario, lo pidió España, siguió cayendo la prima de riesgo y ya vino Draghi y ya cambiaron las circunstancias. Señor Rato, ¿qué autocrítica, digamos, que puede hacer usted de su gestión al frente de Caja Madrid, después Bankia, lo digo, y durante la crisis financiera? Lo digo porque esta mañana sí que es verdad que ha dado muchas explicaciones, lo está haciendo aquí también, ha aportado datos, ha arremetido contra determinadas personas, pero antes ha dicho que no se sentía orgulloso de todas las decisiones que había tomado en Caja Madrid Bankia. ¿Cuáles son esas decisiones y cuál es la autocrítica que para los espectadores que nos estén viendo digan, bueno, ¿qué ha hecho mal Rodrigo Rato a propio juicio de Rato? Pues probablemente, le voy a decir la verdad, probablemente confiar en que las autoridades sabían a dónde íbamos, ¿no? Es decir, piense usted que yo he tenido 4 planes seguidos casi, 3 planes seguidos para ser justo, en menos de 2 años. Entonces he tenido que hacer un SIP, que me han dicho las autoridades con quién lo tenía que hacer una salida a bolsa y después hacer unas provisiones y después dimitir. Tanto eso. Con toda la inteligencia que da el mirar hacia atrás, pues probablemente el modelo SIP era un modelo muy discutible, ¿no? Sí lo era, claro. Pero en aquel momento parecía una opción razonable dentro de un orden. Había gente que lo criticaba, yo conozco gente que me dijo, no, esto no va a funcionar, y otra gente me decía que sí iba a funcionar, podía funcionar perfectamente. Y bueno, después el deterioro de la situación económica en estas cuestiones es determinante, porque las cosas, si la situación económica se estropea, nada sale bien. Y no hay tiempo. El problema es que el tiempo se acaba.
Y eso es la situación que se produjo a partir de la primavera-verano del 2011, que la situación económica europea se estropeó muchísimo, la situación económica española también. Y como le he contado, y lo hemos vivido todos, la llegada de un nuevo gobierno con mayoría absoluta no fue capaz de dar confianza, sino al contrario, por los motivos que sean, que yo ahora no voy a especular, porque además mi especulación no valdría nada, pues la confianza no se generó hasta que el señor Draghi no dio su garantía, ¿no? ¿Que si nos equivocamos? Pues seguramente nos equivocamos en muchísimas cosas, pero eran decisiones que se tomaban sin saber lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, ¿que Caja Madrid se podía haber quedado sola y haberse negado a hacer el SIP? Pues la hubieran nacionalizado en junio del año 2010. Pues a lo mejor esa hubiera sido una solución más barata. Pues no lo sé, no lo puedo decir. ¿Qué le parece? Porque al final estamos en el año 2018, ha habido una reforma bancaria que se ha llevado a cabo durante todos estos años, pero a día de hoy, digamos que las 5 mayores entidades financieras en nuestro país controlan aproximadamente más del 70% de los activos. Hace 10 años controlaban el 40%. ¿Cómo valora que tengamos la mayor concentración bancaria de toda la Unión Europea? Es decir, que entre pocos tengan tanto poder económico y financiero. Bueno, eso es una decisión que se ha tomado... Bueno, se ha tomado claramente, ¿no? Es decir, las crisis bancarias se pueden resolver sin llegar a una desaparición de la competencia tan intensa, ¿no? Pero a su juicio es lo adecuado, esta concentración bancaria que tiene España. Yo no estoy seguro de que una concentración de este nivel sea lo adecuado para un mercado. Es verdad que nosotros pecábamos quizás de lo contrario, teníamos el sistema bancario más competitivo, con mejores costes y con una oferta bancaria excesiva. No había una oficina bancaria en todos sitios y había bancos para que los clientes pudieran entrar y salir de bancos. Ahora la cosa se ha reducido, como usted lo ha descrito muy bien, ¿no? No creo que sea una magnífica noticia desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Después, claro, se ha producido también otro hecho, realmente inevitable. Como consecuencia de la crisis, los reguladores que no vieron la crisis, pues ahora han exigido cada vez mayores garantías en los préstamos. ¿Cuántas personas se están quedando fuera de poder pedir un préstamo porque no pueden dar ese tipo de garantías, ¿no? Pues eso lo vamos a ver a lo largo de los próximos años, ¿no? Eso requeriría que el mercado de capitales, que los préstamos entre particulares entre particulares pudieran funcionar de una manera más ágil, y eso requiere pues, que haya más confianza en el sistema legal, etcétera, ¿no? ¿Cómo valora el hecho de que Rajoy, por ejemplo, dice usted que, pero me veo obligado a preguntarle, heredaron una deuda pública en nuestro país en el año 11 del 70% aproximadamente del Producto Interior Bruto y que ahora, 7 años más tarde, estemos por encima del 100%? ¿Qué análisis hace usted? ¿Cómo es posible? Bueno, pues la deuda pública es la consecuencia del déficit público. Le voy a decir algo que usted sabe mejor que yo, ¿no? Entonces, no, mejor que usted no, pero lo sé, eso sí lo sé. No, lo sabemos todos, ¿no? Eso quiere decir que en los últimos años, en los últimos 6 o 7 años, pues no hemos sido capaces de frenar el aumento del déficit, o no lo hemos corregido lo suficientemente deprisa. Pues eso depende de la eficacia. Hay 2 maneras de corregir el déficit, 3, vamos, ¿no? Una es que crezca mucho la economía y hay dinero para todo. Otra es que crezcan mucho los impuestos y no se bajen los gastos. Y otra es que se bajen los gastos, ¿no? Quizás en España lo último no se ha hecho con suficiente intensidad, ¿no? Una reforma de nuestra administración territorial, pues seguramente, ¿no? Ya sé que es un tema conflictivo el tema de las diputaciones, pero no estoy yo muy convencido de que con una estructura autonómica como la que tenemos se justifique, pues, algo que se me ocurre, ¿no? Que se justifique mantener esos niveles de gasto, pero ahí pues claramente no hay voluntad política para que se haga, ¿no? Y eso que Rajoy, por ejemplo, decía en la época de Zapatero que España no podía soportar o no podía tener 700.000 millones de euros de deuda, y ahora estamos por encima del billón, señor Rato, gobierno del PP. Bueno, mire, yo creo que no será porque no han subido los impuestos y no ha perdido derechos el contribuyente, porque la última ley general tributaria probablemente ha sido la mayor pérdida de derechos del contribuyente español en la historia, ¿no? O sea, que no es porque, digamos, la parte privada de la sociedad no esté haciendo esfuerzos o le estén imponiendo esfuerzos cada vez más duros, ¿no? Pero es un desafío, como es un desafío indudablemente que además estamos viviendo un momento dulce en el sentido de que el Estado se financia a tipos de intereses negativos a 2 años. Cualquiera sabe que
los tipos de interés negativos no son lo natural. Yo hoy me permitía recordarles a los parlamentarios sin ningún éxito que el mayor error que yo he reconocido del fondo es que en el año 2006 la curva de tipos se volvió inversa. Quiere decir que el tipo a más largo plazo se hizo menos caro que a más corto plazo, cuando normalmente el tiempo hay más riesgo y el tipo es más caro, ¿no? Es decir, si usted pide un préstamo a 6 meses, paga menos interés que si lo pide a 6 años. Bien. Bueno, cuando eso es al revés, es que el mercado cree que el futuro va a ser muy malo y que va a haber una crisis, ¿no? Eso fue una larga discusión que hubo en el fondo y que al final no se tomó una decisión como yo creo que podríamos haber tomado y que fue nuestro gran error. Y hoy les decía a los parlamentarios que la curva de tipos en Estados Unidos está a punto de aplanarse, a punto, porque el tipo a 3 meses está a 100 puntos básicos del tipo a 10 años, ¿no? Pero el otro día se comentaba en la prensa que, claro, ya la deuda griega se vende más barata que la deuda americana. No sé qué racionalidad económica puede haber ahí, ¿no? Entonces, el mercado de deuda nunca se sabe el cuándo, pero se puede saber el qué. El mercado de deuda en algún momento se va a dar la vuelta. Si yo supiera el cuándo, me haría multimillonario. Pero el qué sí se sabe que se va a dar la vuelta. Y para un país endeudado como el nuestro, el día que eso suceda, vamos a tener un problema, ¿no? Un par de preguntas más, señor Rato, que nos habíamos comprometido en torno a media hora, pero nos estamos alargando un poco más. Como exministro de Economía, no puedo dejar de preguntarle por otro asunto, lo hemos hablado al comienzo del programa de hoy. El gobierno actual se ha fundido en lo que se denominó la hucha de las pensiones, se han tenido que pedir créditos, como por ejemplo ayer al Tesoro, para poder pagar las extraordinarias de las pensiones este año. ¿Cómo de grave considera que es la situación del sistema actual de pensiones en nuestro país? Lo digo porque no solo con más afiliados a la Seguridad Social se va a conseguir... Hombre, eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, pero a corto. Pero a largo, evidentemente, las previsiones 2050 se prevé que pasemos de 9 a 15 millones de pensionistas. Eso tiene otras razones que tenemos que... Yo creo que a corto plazo, indudablemente, la cifra que se baraja de 20 millones de personas empleadas es una cifra importante que se tiene que conseguir. Pero nuestros problemas de natalidad son muy serios desde hace tiempo y ya estamos en un proceso casi negativo, si no estamos... Me parece que ya llevamos 2 años en que fallecen más personas que nacen. Sí. Y ese es el quid de la cuestión. Es decir, al final tenemos que... Entonces, políticas de natalidad, pues no sé cómo son deficientes las nuestras, ¿no? Yo no creo que sean de las mejores de Europa. Y tenemos uno de los problemas más graves de Europa, ¿no? Entonces, eso es de verdad que hay gente que sostiene que esa es una de las razones por las que la inmigración tiene que jugar un papel, indudablemente ya lo juega. España tiene un porcentaje de inmigrantes de su población relativamente alto y somos probablemente la sociedad más generosa de Europa en ese sentido, porque, gracias a Dios, somos un país que no tiene conflictos con inmigrantes, pero bueno, además de los inmigrantes tenemos que tener una política de natalidad, de familia, más decidida, ¿no? La familia es verdad que ha cambiado, que es otro entorno, lo que usted quiera, pero al final estas cosas son como son. Yo creo que eso es un debate extraordinariamente importante, ¿no? Porque si no, efectivamente, acabaremos con un problema de natalidad que se trasladará a nuestros gastos, no solo las pensiones, porque al final, como se está comprobando, aunque haya una seguridad social, la seguridad social es el Estado el que la mantiene, ¿no? Esto no es un problema solo de pensiones, es un problema de todo el gasto público, ¿no? Entonces, necesitamos un aumento de la población activa. En estos momentos tenemos un problema que es un problema serio, y es que está creciendo el empleo, pero está bajando la población activa. Yo recordaba hoy en el Congreso que en los años 96 al 2003 pasó lo contrario, es decir, creció la población activa. Entonces necesitamos... Es verdad que si crece la población activa vamos a tener más desempleados que se apunten, pero también vamos a tener una posibilidad de que haya más gente que trabaje después, ¿no? Claro. Es el gran ese y el tema medioambiental del agua, yo creo que son los 2 grandes desafíos, y el tema de la educación son los 3 áreas vitales de nuestro país, ¿no? De otros países también, ¿eh? Bueno, señor Rato, por cierto, ¿tiene relación con algún miembro del gobierno actual? ¿Relación en qué sentido? No, si tiene contacto. No, con ninguno. Con ninguno. ¿Cómo se ha sentido tratado por el PP? No lo voy a decir. Prefiere no decirlo.
No, mire usted, yo he sido militante del Partido Popular desde el año 79. Tengo muchos amigos en el Partido Popular y tengo mucho respeto para el Partido Popular y no voy a dar mi opinión sobre esa cuestión. Pese a tantos años de militancia y ser una voz claramente autorizada. No creo que ahora sea una voz autorizada, pero no la voy a dar, no voy a dar mi opinión. Son muchos años, muchas experiencias, casi todas buenas, mucho trabajo y eso es parte de mi pasado y yo le tengo respeto a mi pasado, no voy a dar mi opinión. Habla usted del pasado, ha hablado también de la experiencia, el paso de los años. Ya por último, si pudiese, ¿qué consejo le daría al Rodrigo Rato del año 2004 cuando sale del gobierno? Echando la vista atrás, ¿qué consejo le daría? Pues seguramente en estos momentos serían consejos negativos sobre confianza en las personas y ese tipo de cosas, ¿no? Prefiero que pasen los años y que, es decir, cuando uno está pasando un bache, a lo mejor no todo lo que ve es decir, hay que tener una cierta perspectiva, ¿no? Yo llevo ahora 5 años muy difíciles y si tuviera que dar ahora un consejo, pues seguramente mi consejo estaría cargado de desconfianzas y de que las cosas no son lo que parecen y que las personas... Bueno, no me daría un consejo en este momento. No creo que ya esté ahora para dar con muchos consejos, salvo para que, bueno, las dificultades hay que enfrentarlas, ¿no? Don Rodrigo Rato, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gata-al-Agua. Casi 5 horas de comparecencia parlamentaria y esta noche, después de más de 6 años, sin declaraciones en los medios de comunicación, en televisiones, hoy, digamos que ha roto su silencio en Intereconomía, cosa que le agradezco encarecidamente. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una brevísima pausa de publicidad después de esta interesantísima entrevista que hemos tenido con Rodrigo Rato y regresamos aquí en el Gata-al-Agua para abrir otro frente. Interesante también, novedades en Cataluña. Hasta ahora. 11:36 minutos de la noche, ya se han reincorporado a la mesa los analistas, los tertulianos de esta noche. Vámonos a Cataluña, si les parece, y vamos a hablar de lo que ahí está ocurriendo. Si antes les decíamos que todo el proceso independentista durante el 17 nos ha impedido ver, analizar, hablar durante tantos y tantos días de otros asuntos de interés, ojo, porque en Cataluña parece ser que no está tan claro quién va a gobernar y este proceso podría alargarse bastante en el tiempo y no se descarta incluso un nuevo adelanto electoral. Novedades. Hoy, Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, el expresidente de lo que queda de Convergencia Democrática de Cataluña, del PDeCAT, ha anunciado que da un paso al lado, no se retira de la política, pero sí que dice que debido a los procesos judiciales que tiene enfrente, tiene que todavía responder patrimonialmente ante el Tribunal de Cuentas, tiene que responder por diversos asuntos ante la justicia. Ojo que en el Tribunal Supremo también el juez de Arena dice que es uno de los ideólogos del proceso independentista que concluyó, como saben, con el referéndum del pasado 1 de noviembre. Hoy ha dicho que se va y lanzaba el siguiente mensaje a Puigdemont. Vamos a ver su declaración, cómo anunciaba su marcha y el mensaje que le lanzaba al expresidente Puigdemont. I els principis que m'han guiat en la meva actuació política, i això només pots demostrar en els moments més complicats de tots, són, primer és el país, després ve el partit y después ve la persona. Pues mire, las razones que me llevan a tomar esta decisión son básicamente 2. La primera es política, estrictamente política, y es la más importante. Y es aprovechar el gran éxito de Juntos por Cataluña, Junts per Catalunya, para afianzar nuestro proyecto político. Y la segunda razón es no es tan política, es más personal, es más de orden judicial. Tengo que afrontar 3 procesos judiciales, por tanto estas son decisiones que tiene que tomar él. Y tome las que tome, y yo intentaré apoyarle en la medida de mis posibilidades. Bueno, señores, ¿qué es lo que puede ocurrir, Juan, en Cataluña? ¿Está todo abierto? Hoy se ha reunido Arrimadas con, digamos, Podemos o su marca blanca en Barcelona, le han retirado su apoyo. Parece ser que Puigdemont quiere ser investido telemáticamente para luego venir a Barcelona y ser detenido y lanzar la imagen al mundo entero de que a un presidente recientemente investido se le encarcela. ¿Qué va a pasar? Si es que alguien sabe lo que va a pasar.
Bueno, yo creo que los nacionalistas no van a permitirse perder ni un, digamos, metro cuadrado de poder. Es decir, tardarán lo que haga falta, se pondrán de acuerdo seguramente, como vienen haciendo en los últimos años, en el último instante, en el último minuto, por la noche, con algún tipo de carambola, pero se van a poner de acuerdo para controlar la mesa del Parlamento y se van a poner de acuerdo para formar un gobierno porque hay algo que los une por encima de todo, que es conservar el poder. Estamos hablando de un poder omnímodo en la sociedad catalana, de un poder enorme que te da a gobernar la Generalitat, muchísima gente, muchísimos sueldos, muchísimos puestos de trabajo, muchísima capacidad de influir. En fin, eso no lo van a perder de ninguna manera ni lo van a poner en riesgo de ninguna manera. Y como digo, en los últimos años ya nos tienen acostumbrados a... Bueno, ellos mismos se meten en situaciones muy complicadas, muy complejas, se meten en líos muy grandes, entre ellos se dan todas las navajadas habidas y por haber por la espalda, pero al final los une el conservar el poder y el repartirse ese poder que, como digo, es enorme. Entonces yo no me haría muchas ilusiones en ese sentido. Solo veo una posibilidad mínima de que vayamos a nuevas elecciones, lo veo muy remoto, pero sería en el caso de que Esquerra Republicana, el Junts per Catalunya, los presionara hasta el punto de que dijeran damos una patada, rompemos la baraja, nos da igual todo, vamos a nuevas elecciones, y no lo veo. Porque ahora mismo se tentarán la ropa y pensarán, oye, quedémonos como estamos, y que Junts per Catalunya dijera, oye, y eso es más probable, que Puigdemont se viera fuerte y en su delirio, digamos, de grandeza, pues pensara que todavía puede sacarle más votos a Esquerra y ejercer un liderazgo todavía mayor en el campo nacionalista. Pero ni uno ni otro las tienen todas consigo. Lo que está claro es que ahora tienen una mayoría, que pueden gobernar y no me cabe ninguna duda de que se van a poner de acuerdo. ¿Es posible que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat de manera telemática sin estar en el Parlamento catalán? No sé si sabemos qué dice el reglamento, la mesa del Parlamento, no sé si se puede modificar. Miguel, el resto no sé qué sabemos al respecto, y que luego venga a Barcelona y que sea detenido, porque es una de sus intenciones. El reglamento dice que no. Y el reglamento lo que dice en todo caso es que tanto él como los consejeros fugados, huidos y aquellos que están en la cárcel es que sí que pueden retener sus actas, pero que no así pueden ser investidos. Y tampoco pueden votar, por cierto, en el día de la investidura. Es por eso que, por cierto, Toni Comín y la otra de las consejeras prófugas de la justicia ya han dejado su acta, ¿no? Ha dimitido Mundo, que probablemente también, consciente de su lóbrego escenario judicial en 2018, 2019 a más tardar, es decir, todo el camino judicial que queda hasta el 2019 va a jugarles en contra. Y yo creo, pues lo mismo que acaba de decir ahora mismo Juan, nosotros estuvimos ahí el día 10 de octubre, en el que más que un Parlamento español, aquello parecía una agencia de colocación por la que tanto estos delincuentes como los Jordis, que también son delincuentes, pero a los que nadie ha votado, entraban y salían como si fuera su propia casa de los despachos de la Generalitat. Y luego, en aquella gran sala blanca en la que todos firmaron aquella declaración unilateral de independencia, que sí fue firmada, todos se pusieron muy de acuerdo. Allí no habían izquierdas, derechas, no se distinguía entre las CUP y entre Convergencia. Allí habían lágrimas de alegría porque efectivamente se estaba efectuando un golpe de Estado. Pues no se puede elegir a un presidente fugado, a un presidente ausente, porque el propio reglamento del Parlamento lo impide. Hasta ahora les daba igual. Se han saltado el Estatuto, la Constitución y el reglamento múltiples veces, pero ahora, como saben que entran en la cárcel, ahora ya nadie se quiere saltar el reglamento, con lo cual no pueden. Podía permitirlo. El Parlamento Nacional permite en el Congreso de los Diputados votaciones puntuales por motivos justificados, de enfermedad, de paternidad o maternidad, y se hace. Pero en este caso ese reglamento no lo contempla. Para cambiar el reglamento haría falta que todos hubiesen tomado posesión, que estuviese constituido y que la mayoría absoluta lo cambiase. Eso no es posible en este momento porque ni hay Parlamento ni hay Gobierno, que está felizmente disuelto por el 155. Y yo creo que Artur Mas marchándose, yo creo que es una buena noticia, que
que se vaya él, como se fue Pujol, la cárcel de Junqueras o la fuga de Puigdemont, son buenas noticias porque son los causantes de la quiebra emocional que vive Cataluña y parte de España, y de la fuga de más de 3.000 empresas. Por lo tanto, me parece una buena noticia. Y lo que intenta Artur Mas, que tiene 3 causas judiciales y ya está inhabilitado, lo que intenta es evitarse esta fase cómica, esta fase de auténtica burla, que es hacer telemáticamente, tratar de gobernar una de las regiones más importantes de España, ¿no? Y por eso se marcha. Cómico o tragicómico, porque lo cierto es que los nacionalistas son expertos en, digamos, jugar con el Estado de Derecho y con llevar la ley, digamos, y bordear la ilegalidad. Es decir, todas las consideraciones que nosotros... Sí, pero y además creo que van ganando cada vez más experiencia en esta cuestión, y por tanto nos tomarán el pelo lo que haga falta. Nosotros en Cataluña ya estamos muy acostumbrados a este fenómeno que le llamamos procesismo. El procés tiene procesistas y procesismo, que es esta manera, digamos, de jugar con la ley, de jugar con los procedimientos, de llevarlos hasta el extremo, de agotar a la opinión pública, de extenuarla, de parar, de volver a arrancar. Y lo curioso es cómo España entera se está metiendo en todo en este procesismo y está sufriendo esto que sufríamos solo en Cataluña y que ahora está toda España metida en esta... Quiero que escuchemos, Rocío y Miguel, y ahora os doy la palabra, a Mariano Rajoy, porque hoy ha calificado, digamos, la gestión que hizo del 155, la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre, de una manera intachable políticamente. Así lo ha definido. Vean. Sin embargo, no es menos cierto que se ha sabido dar una respuesta legal, democrática y políticamente intachable a un ataque sin parangón a nuestro orden constitucional, como fue la declaración ilegal de independencia desde una parte del territorio español. Tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre, esperamos que se pueda formar pronto un gobierno que acate el orden constitucional y el Estado de Derecho y que la situación política se normalice. Venga, Rocío, Miguel, Rocío. Bueno, a ver, a mí me resulta muy llamativo que si con algunos que estáis militando en el Partido Popular conocéis también este procesismo, ¿cómo nos metisteis en unas elecciones sabiendo que no estaba desmontado el sistema de los golpistas? Quiero decir, PP, Ciudadanos y PSOE nos meten en unas elecciones que es un gran error. Si también conocéis los mecanismos de propaganda, de cómo utilizan las instituciones, de cómo adoctrinan a la gente, de cómo restan libertad a los catalanes, ¿cómo nos metisteis en unas elecciones el 21 que nos ha llevado a un panorama que yo creo que es evidente que es incierto? ¿O alguien me lo puede cuestionar? ¿Estamos en una certidumbre? No, seguimos prolongando una incertidumbre y además parece que aquí no hay una verdadera voluntad de acabar con el independentismo, que es con lo que hay que acabar. Aquí me hace gracia ver al señor Rajoy hablar de las respuestas legales. Bueno, respuestas legales, sobre todo ahí ha estado Vox. O sea, si no es por el procedimiento del juzgado 13, el señor Mas no estaría ahora aterrado con el panorama judicial que le viene de encima, porque en el juzgado 13 es donde se demuestra que el señor Mas está en todas las reuniones con las asociaciones criminales, con la ANC, conspirando para el golpe, ¿no? Yo creo que de verdad los partidos hoy deberían estar primero en la garantía de la ley, el respeto a la Constitución y conseguir que los golpistas y dejar a los jueces hacer su trabajo para que los golpistas acaben en la cárcel. Y una vez que están en la cárcel los golpistas, entonces sí podemos hablar de unas elecciones libres, pero se ha demostrado que las elecciones en Cataluña han sido un error brutal. Por alguna parte de algunos, como Ciudadanos, el supeditar la aplicación del 155 a la convocatoria inmediata de elecciones ha sido un error brutal. Y ahora los catalanes hoy, ¿qué ven? Pues un panorama incierto. Vamos a estar con un sainete durante varios meses para al final, cuando se agote casi el tiempo, llegar a un acuerdo que no va a ser una solución buena. Al final nos habéis metido, los golpistas ya sabíamos dónde estaban, pero PP, PSOE y Ciudadanos nos han metido en un lío brutal, Momento. Vamos a dejar a Miguel Durán, que todavía no ha opinado del asunto. Así además mi tocayo me podrá contestar, porque yo voy a abundar en lo que acaba de decir Rocío y además voy a añadir algún que otro dato. Como a mí también me toca el, vamos a decir, honor de haber sido denunciante ante el juzgado de instrucción, que luego ha dado cauce a la intervención del juzgado número 13,
sin la cual yo dudo que ahora estuviéramos hablando de lo que estamos hablando en cuanto a la investigación que se ha producido, yo tengo que abundar en lo que dice Rocío. Y os explicaré algún dato que a mí me parece que algún día tendremos próximamente que abrir debate sobre esto. El otro día dialogaba yo con un buen amigo del Partido Popular de Cataluña. No es una persona que ocupe altos cargos allí. Y le decía lo mismo que acaba de decir Rocío. Es decir, yo creo que habría habido que tener la testosterona política suficiente como para haber aguantado el tirón y haber convencido al señor Sánchez y al señor Rivera de que no había que convocar elecciones enseguida. Porque es verdad que Rajoy ha estado presionado por uno y por otro. Pero habría que haber aguantado el tirón y sin embargo no. Y yo le decía que en Cataluña sigue existiendo la misma asimetría que cuando los golpistas estaban en pleno auge. Quizá un poquito menos porque hay mucha gente, alguna gente que se ha dado cuenta de que esto no va a ninguna parte. Pero sigue existiendo la misma asimetría prácticamente. Esta gente sigue envalentonada. No ha habido tiempo suficiente de que se cuezan en su propio caldo. Esto es así y además la próxima historia nos lo demostrará. Y este amigo mío me decía, no, Rajoy es muy listo, porque Rajoy ha jugado a que se mantenga el 155 por la vía de que esta gente no sea capaz de ponerse de acuerdo. Y yo a mi amigo del PP le decía, pues creo que no tienes razón, porque suscribiendo también lo que acaba de decir Juan, esta gente en el último minuto es posible que con tal de lograr no perder el momio sean capaces de ponerse de acuerdo. Y además hay otra particularidad, y es sobre lo que yo creo que próximamente se va a tener que abrir un debate jurídico interesante. Las elecciones que el señor Rajoy ha convocado son elecciones anticipadas. Es verdad que extraordinarias, es decir, en unas condiciones que luego vendrán interpretaciones jurídicas. Hay un precepto del Estatuto de Autonomía de Cataluña que establece que cuando se han convocado elecciones anticipadas no pueden volver a convocarse elecciones en el término de un año. No he visto yo más que un hombre que haya caído en esa cuenta. A lo mejor en prensa se ha publicado esto y yo no lo he oído, yo no lo he visto, pero el antiguo director del CEO, del CIS catalán, ¿no? El Instituto de Macroencuestas que tenía la Generalitat. Este hombre, yo sí se lo he oído. Es el único que yo le he oído reflexionar sobre esto. Si eso fuera así, si no se ponen de acuerdo, habrá que hacer de nuestra capa un sayo para que se convoquen elecciones nuevamente a corto plazo. Porque si somos respetuosos con la legalidad, tendríamos que respetar ese año. Y en ese caso tenemos 155 durante un año. No sé si me explico bien. Pero el caso es que, sea como fuere, en Cataluña ha faltado protección durante muchos años a los que no somos independentistas y ahora, in extremis, se han hecho... Y seguirá faltando, ¿no, Miguel? Y seguirá faltando. Claro. ¿Por qué? Pues porque no hay empuje, no hay agallas suficientes para decir, oiga, mire, si ustedes están haciendo esto con su porción de sociedad civil, hay otra porción de sociedad civil que necesita también determinados apoyos. Y eso no es frentismo ni es nada. No hacerlo sí que es vivir de espaldas a la realidad. Yo he dicho eso muchas veces aquí, pero no sé, no mucho caso. A ver, venga, responde, Miguel Barrachina. Y para daros en buena parte la razón, es decir, hay dos movimientos que se han operado en esta última etapa, que uno es el judicial y otro el económico, que son efectos de medio y de largo plazo. Es decir, las 3.200 empresas o 5.000, como dicen los empresarios catalanes, que se han marchado aún sin hacerlo público, eso es un efecto pobreza demorado en el tiempo, igual que la justicia. Hoy se va, muerto de miedo, Artur Mas, por temor a la justicia, y eso causa un efecto en el medio y largo plazo. Y es verdad que estas elecciones, en tan breve plazo, al Partido Popular de Cataluña en concreto, le iba muy mal. Sin embargo, aquellos que nos apoyaron en el 155, PSC y Ciudadanos, les ha ido mucho mejor que a nosotros. Por tanto, no había una visión de corto plazo, sino de tratar de sumar a una gran mayoría constitucionalista para que el separatismo sepa que siempre va a tener enfrente a una gran parte de España.
pero el cierre de las embajadas, la destitución del Govern, ha hecho que hoy las encuestas digan que la preocupación por el separatismo en Cataluña ha descendido a la mitad. Nos gustaría que desapareciese, pero desgraciadamente el separatismo, el nacionalismo en Cataluña y en otras regiones españolas no desaparece de hoy para mañana. Pues imagínate un añito más, Miguel, largos. un añito más. Imagínate. Bueno, tiempo de irnos, de dejarles con la editorial de Julia Ariza, porque atención ha editorializado y ha reflexionado sobre diferentes asuntos de la actualidad, muchos de los que estamos aquí hablando, de Artur Mas, de la comparecencia de Rato. Por cierto, ¿qué te ha parecido la entrevista, Cristina? Pues a mí me ha parecido que, independientemente de todas las opiniones, es uno de los carismas políticos que no vamos a volver a encontrar o que nos cuesta mucho encontrar en los políticos actuales, ¿no? Y me hubiera gustado preguntarle sobre todo qué tiene que decir de la participación de los políticos y de los sindicatos en las cajas de ahorros, del manejo en sí. Bueno, pues nada, la próxima vez, Cristina, me lo dices antes y yo le traslado esa pregunta. Bueno, señores, que no hay tiempo para más, que nos tenemos que despedir, pero antes, es verdad, déjenme ver quién quieren ustedes, pese a que hemos tenido una entrevista larga con Rodrigo Rato. Aquí tengo el gato al agua y vamos a ver en directo quiénes han decidido ustedes que se lleve el gato al agua a través de las votaciones de YouTube. Voy a quitar los votos que se ha hecho Cristina Seguí a sí misma, y el gato de hoy, efectivamente, se lo lleva Rocío Monasterio. Así que, Rocío, aquí lo tienes. Miguel, si se la alcanzas, fantástico. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer. Esperamos verte con más asiduidad, ¿no? Aunque sé que vienes de Barcelona, a ver si... Ojalá haré lo que esté en mis manos. En tus manos, claro que sí. Diputado, gracias. Un placer, encantado. Está por Madrid esta semana, ¿no? Bueno, estoy a rato, sí, mañana. Ah, no, por que la están mañana. de vacaciones los diputados, es verdad. He estado en el Congreso, pero no he querido ir a ver a Rato porque no creo que es un juguete roto, el pobre, ¿sabes? Hizo muchas cosas bien y algunas bastante mal. Bueno. Rocío Monasterio, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Cristina Seguí, buen viaje de vuelta. Gracias. Miguel Durán. Hasta más ver. Hasta más ver, efectivamente. Muchísimas gracias a los 5. Nos vamos, les dejamos con la editorial de Julia Ariza, que les recomiendo que especialmente hoy no se lo pierdan. Hasta mañana a las 10. El gato. Adiós.